La jornada se enmarca dentro de la programación de nuestra oficina Acelera Pyme, la oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Os cuento rápidamente qué son las oficinas Acelera Pyme. Son una red de oficinas que ha puesto en marcha el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ahora es Ministerio de Transformación Digital. Están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen el objetivo de poner en valor los beneficios que aportan las nuevas tecnologías a los procesos de negocio de pymes y profesionales, ¿vale? Entonces, estamos haciendo una serie de acciones para intentar ayudaros en vuestro proceso de transformación digital. Por una parte, jornadas divulgativas de demostración de productos, servicios, tecnologías, para que veáis de primera mano cómo estas herramientas pueden ayudaros. Por otra parte, tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a resolver los problemas que os puedan surgir durante vuestro proceso de transformación digital. Y por último, queremos ser un puente dentro del programa de ayudas del Kit Digital entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Cualquier duda que tengáis al respecto, podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web o ap.ingenieriac.eus, donde tenéis nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono. Pasando ya al contenido de la jornada, hoy vamos a centrarnos en datos, análisis de datos, toma de decisiones basándonos en los datos de que disponemos, y para ello pues vamos a hablar sobre una herramienta muy conocida, Power Query de Microsoft, y para ello tenemos con nosotros a Carlos Martínez, ingeniero industrial y MBA Executive, que es consultor en gestión de proyectos. Entonces, Carlos, cuando tú quieras, te cedo la palabra. Vamos a hacer en la tanda de preguntas. Nos podéis ir trasladando las preguntas a través del chat de la aplicación. Estaremos gestionándolo nuestra compañera Ximena y yo. Y de medida que vayan surgiendo las preguntas, pues iremos viendo si se las pasamos a Carlos durante la jornada o si hacemos un turno de preguntas al final. Así que, Carlos, cuando tú quieras, todo tuyo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Egunon, buenos días. Vamos a dedicar esta hora y media que tenemos por delante a, por lo menos, hacer un repaso o una navegación sobre las principales funcionalidades que nos ofrece una herramienta, una aplicación que es Power Query, que forma parte tanto de Power BI como de Excel. Probablemente la mayoría de vosotros, por no decir todos, hace muchos años que manejáis Excel y de alguna forma es una herramienta que siempre habéis tenido ahí y que ahora mismo con una aplicación que de unos años a esta parte pues está poniendo cada vez más encima de la mesa, aportando todo lo que puede aportar a la hora de diseñar y consultar cuadros de mando como es Power BI, pues el hecho de tener que utilizar Power Query es prácticamente obligatorio. En Excel yo siempre les comento a los alumnos que es la herramienta que con diferencia más tiempo nos ahorra si la sabemos usar correctamente, porque es una herramienta que nos permite limpiar, corregir y preparar la información pues para después hacer, si estamos en Excel, tablas dinámicas, si estamos en Power BI, preparar un cuadro de mando, pero al final el trabajo previo o todo el tiempo, gran parte del tiempo que nos lleva a configurar todo eso es precisamente el preparar los datos y sobre todo el limpiarlos. Muchas veces los datos proceden de fuentes de datos distintas, pues a lo mejor queremos un cuadro de mando que al mismo tiempo nos hable de datos financieros, que nos hable de datos de ventas, que nos hable de datos de almacén, que nos hable de datos de producción, por ejemplo, y los datos vienen de sitios distintos, vienen de orígenes de datos distintos, de aplicaciones distintas, incluso a lo mejor parte de esa información, pues no sé, la tenemos guardada en un fichero plano, la tenemos guardada en un archivo Excel y todo eso lo queremos meter en una especie de batidora y al final conseguir en un mismo cuadro de mando información de muy distinto tipo. Entonces, para eso es muy importante que sepamos manejar correctamente Power Query porque es la puerta de entrada que nos va a permitir diseñar correctamente el modelo de datos, es decir, la arquitectura, la base, los cimientos sobre los cuales vamos a construir cualquier cuadro de mando. ¿De acuerdo? En Excel, insisto, nos va a ahorrar mucho tiempo, pero es que en Power BI es obligatorio que sepamos usarla correctamente porque si no construimos correctamente el modelo de datos, luego va a ser muy complicado pedirle a esos datos, pedirle a esa información o construir correctamente un cuadro de mando que sea capaz de responder a las distintas preguntas de negocio que en un momento dado nosotros queremos, de las cuales queremos obtener respuesta. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que voy a hacer es voy a compartir pantalla lo primero para que podáis seguir directamente todo lo que voy a ir haciendo. Y vamos a hacer ejemplos reales, es decir, vamos a coger ejemplos de situaciones reales que se han producido y con las cuales precisamente el uso de una herramienta como Power BI, en este caso dentro de Power BI utilizaremos Power Query para preparar la información y luego veremos incluso algunos ejemplos de cómo cuando ya tenemos el modelo terminado, cuando ya tenemos la información terminada, pues es relativamente sencillo montar uno o varios cuadros de mando para pues, extraer toda esa información, resumirla y obtener resultados y poder tomar decisiones basadas en datos, que al final es lo que pretendemos, ¿de acuerdo?
Lo haremos incluso también, si queréis, algún ejemplo, si podemos, que yo creo que sí, que nos da tiempo con Excel para que veáis que al final la herramienta es la misma, es decir, está en uno y está en otro programa y vamos a utilizarlo los dos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí un caso real, un primer caso real. Imaginaos que queremos hacer un cuadro de mando de una línea de producción, por ejemplo, que tiene pues todos los días una serie de mermas, por ejemplo, y queremos analizar de dónde vienen esas mermas, dónde se están produciendo o por qué motivos se están produciendo. Y resulta que lo primero que nos encontramos, y es una de las grandes ventajas que tiene Power Query, es que los datos de origen, pues a lo mejor no tienen la calidad adecuada o no tienen el formato adecuado o no están unificados todos en el mismo sitio. Resulta que, pues en este caso, insisto, que puede ser perfectamente equiparable a un caso real, pues la persona que registraba esta información, pues con muy buena voluntad y con sus, a lo mejor, limitados conocimientos de gestión de datos, dijo, oye, pues yo me abro un Excel y todos los meses, pues yo voy apuntando en un Excel de todas las mermas, de todos los fallos que se están produciendo en una determinada línea de producción, pues apunto el día en el que se ha producido, la línea en la que se ha producido, los kilos de material que hemos perdido, el motivo, el turno y una serie de conceptos o de datos, y eso lo voy guardando en un Excel directamente. Pero al final nos encontramos que si queremos hacer un cuadro de mando con esa información, lo vamos a tener complicado porque para cada mes del año tenemos un Excel distinto y posiblemente incluso, y aquí lo estamos viendo, a lo mejor la persona que está o las personas que están metiendo esta información, pues no le dan la calidad adecuada o no la meten correctamente o esa información tiene fallos, tiene errores. Bueno, pues vamos a aprovechar precisamente Power Query para cargar toda esta información y hacer lo que se llama un proceso ETL, extraer, transformar y cargar en este caso a Power BI a través de Power Query esa información para que una vez que esté organizada correctamente podamos preguntarle, pues oye, resúmeme por semana, resúmeme por mes, los distintos errores que hemos tenido, cuáles son las líneas que más problemas nos dan, cuáles son los conceptos que más generan errores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso, lo primero es tener la información correctamente. Pues vamos a cerrar aquí y desde Power BI vamos a utilizar Power Query para conectarnos a ese primer archivo. Os recuerdo que tenemos 4, ¿vale? Tenemos un archivo con los datos de enero, otro con los de febrero, otro con los de marzo y otro con los de abril. Son exactamente iguales, la estructura del archivo es la misma, solo que pues esta persona a nivel de producción pues ha ido apuntando los datos de cada mes en un elemento distinto, en un archivo distinto. Pues vamos a empezar con los datos de enero. Vamos a coger directamente desde Power BI y nos vamos a conectar, nos vamos a traer esos datos de Excel. Y en ese proceso de traernos los datos vamos a intervenir, es decir, no nos vamos a conformar solo con traernos los datos tal y como nos los encontremos, sino que vamos a intervenir en ese proceso para depurarlos, para limpiarlos, para organizarlos y para montar un modelo de datos junto con febrero, marzo y abril y todos los meses que pudieran venir más adelante para poder al final, insisto, hacer un cuadro de mando y poder resumir esa información. ¿Y eso cómo se hace? Pues nos vamos a inicio, vamos directamente a conectarnos, en este caso como el origen de datos es un Excel, pues me vengo aquí al libro de Excel, le digo dónde está ese archivo, en mi caso está en el escritorio, lo tengo por aquí, y me voy a conectar directamente a Excel, este Excel que tengo aquí, abrir. Y ese Excel, yo no tengo la posibilidad en un momento dado de forzar a que tenga una determinada calidad o una determinada estructura de datos. Tiene la que tiene. En muchas ocasiones yo me conecto a un origen de datos, bien sea porque es de un software de contabilidad, porque es de un ERP, de un software de gestión, de calidad, de recursos humanos, y yo no puedo definir en un momento dado qué es lo que me gustaría tener a mí. Esos software pues, me ofrecen los datos de una manera muy concreta. Yo tengo que saber trabajar con eso. Entonces, en este caso, pues me voy a conectar dentro de ese Excel a esa hoja en concreto, ¿de acuerdo? Y como esa hoja, lo primero que me encuentro, si queréis lo vuelvo a abrir otra vez, es que la persona que lo abría, con muy buena voluntad, insisto, ha colocado los datos pues donde más o menos ha estimado conveniente, es decir, ni siquiera ha empezado arriba del todo, sino que los ha colocado en la fila número 4, en la columna número 2, ha puesto los títulos y a partir de ahí ha empezado a soltar información. Y eso yo necesito poder agruparlo, poder organizarlo en una única tabla todos los meses con la información más relevante y sin ningún tipo de error. Bueno, pues vamos a hacer eso directamente. Voy a utilizar las distintas herramientas que tenemos en Power Query para poder limpiar esa información. ¿Y cómo hacemos eso? Pues una vez que voy a cargar estos datos, me voy a transformar para abrir dentro de Power BI el programa de Power Query que me va a permitir precisamente hacer eso. Y lo que vamos a hacer es ir buscando en cada momento, de entre las muchísimas herramientas que nos facilita Power Query, cuáles son aquellas que nos hacen falta para ir limpiando esta información. Lo primero que me encuentro es que el programa directamente ya me carga estos datos, los voy a renombrar, doble clic, como mermas enero, 2020, por ejemplo, intro.
y vamos a empezar a tomar decisiones, a tomar acciones o a determinar ciertas acciones que van a empezar a limpiar estos datos. Yo los datos, tal y como me los ha cargado el programa, aquí tenemos una serie de pasos en la parte derecha que ya directamente nos carga el archivo, nos carga de ese archivo una hoja en concreta y nos vuelca automáticamente esa información tal y como se la encuentra. Voy a borrar estos dos. ¿De acuerdo? Esto ya lo explicamos en el curso un poquito más en detalle, pero básicamente lo que hemos hecho es volcar en Power BI el archivo sin hacer preguntas, tal y como nos lo hemos encontrado. Y obviamente ese archivo, la persona que lo ha hecho con muy buena voluntad, pero tiene varias cosas que tenemos que corregir. Lo primero, que las tres primeras líneas que tenemos aquí arriba, pues no tienen información relevante, es decir, los datos como tal empiezan en la línea número 4 y a partir de ahí está toda la información. Luego esas tres primeras líneas tendríamos que ser capaces de quitarlas. Pues vamos a buscar herramientas en Power Query que nos permitan decirle, quiero quitar las tres primeras líneas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, en el menú inicio, aquí arriba, tenemos dos botones de conservar filas o de quitar filas, y le podemos decir que quiero quitar de las filas de arriba del todo, por ejemplo, las tres primeras. Pues quito las filas superiores, añado una instrucción nueva, me va a pedir evidentemente cuántas filas son, pues le vamos a decir que 3, y añadimos al proceso de carga una instrucción más que va a aparecer siempre en la parte derecha, que automáticamente se encarga de eliminar esas tres primeras filas. Ahora resulta que la fila que nos queda como primera son los títulos de cada una de las columnas. Realmente esa fila no es información, no es un registro con fecha, cantidad, línea en la que se ha producido, son los títulos de las columnas. Entonces voy a buscar en algún sitio alguna instrucción o alguna herramienta que me permita eliminar esa fila y reconvertir o reescribir, renombrar cada una de las columnas con los nombres que tenemos ahí, fecha, línea, kilos, motivo, etcétera, etcétera. Y aquí en el menú inicio, pues un poquito más adelante, tengo también una herramienta, tengo una funcionalidad que me permite precisamente hacer eso, es decir, eliminar una fila, que es la primera, y escribir manualmente lo que pone en esa fila como título de las columnas que tenemos arriba. Le doy por aquí y efectivamente añado al proceso que se está realizando de forma automática en la parte derecha a las instrucciones o a las órdenes que se están almacenando, una instrucción más que elimine esa línea y automáticamente me convierta esos datos en los títulos de las columnas. Fijaros que ahora me queda una columna número 1 que se llama column 1, que no tiene nada, que está completamente vacía, pues porque el usuario en el Excel, en vez de empezar en la columna 1, pues se le ocurrió empezar en la 2. Entonces esa columna número 1 en realidad a mí no me hace falta para nada. Pues lo mismo, voy a buscar herramientas para poder eliminar, por ejemplo, esa columna. ¿Y cómo hago eso? Pues con el botón derecho en la columna, como muchas veces sucede en productos de Microsoft, pues tengo un menú de cosas que puedo hacer, en este caso con esa columna. Y uno de ellos es quitarla, por ejemplo. Y automáticamente en el lado derecho, a mi listado de pasos o mi listado de instrucciones o de acciones que se están grabando, que se están generando automáticamente, se añade una más que se encarga de quitar directamente esa columna. Ahora lo que vemos es que, por un lado, esto insisto, también lo veremos en el programa que tenemos pensado para dentro de unas semanas, vemos que efectivamente dentro de los datos que estamos cargando tenemos un montón de registros, donde tenemos pues, la fecha, la línea, los kilos, y luego por el motivo que sea se han cargado un montón de registros que no tienen información. Bien porque el usuario a lo mejor se fue muy abajo y se puso a escribir y luego borró, por el motivo que sea. Pues lo que vamos a hacer es también limpiar todos esos archivos, todos esos registros, perdón, que no tienen fecha, no tienen línea, no tienen kilos, que están completamente en blanco. ¿Vale? Pues voy a quitar vacíos directamente, voy a añadir una instrucción más y así automáticamente me acabo de quitar todos los registros que en realidad no tienen información, que están completamente vacíos. Y fijaros ahora, aquí me está indicando esta línea de color verde, que en todos los casos las columnas están completas, es decir, que todos los registros tienen fecha en todos los casos, línea en todos los casos, kilos en todos los casos, motivo, turno y definición. Es decir, que esa lista o esa tabla en principio está completa, está perfectamente hecha, tiene información. Y luego tenemos una última columna, que es el grupo donde se ha producido, digamos, la incidencia, que está registrando esta tabla, y en algunos casos, por eso me sale aquí un indicador de color rojo, los datos de origen, ya los hemos visto, estaban mal. Es decir, en el Excel de origen, que lo tenemos aquí otra vez, y lo vuelvo a abrir, por el motivo que sea, esa calidad que nosotros esperaríamos que fuera perfecta, pues en muchas ocasiones encontramos que no es así. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, pues que se ha hecho una división por cero, por lo que sea, o que nos ha aparecido un error, y Power Query se va a tragar esa información tal cual se la encuentra. Pero nosotros no queremos tener errores, por ejemplo, en esta columna, ¿vale? Pues vamos a cerrar aquí y vamos a buscar alguna instrucción en Power BI, en este caso en Power Query, que es donde estamos, que sea capaz de reemplazar, por ejemplo, los distintos valores de error pues, por una celda vacía, por cualquier texto, por aquello que nosotros queramos. Le damos al botón derecho a la columna y le vamos a decir que queremos reemplazar
los errores que existan en esa columna. ¿Y qué queremos hacer? Pues los errores, cuando se los encuentre, como estamos hablando de una columna que tiene textos, que a veces pone varios, a veces pone calidad de producto, pone el motivo por el cual se ha producido esa merma, pues en el caso de que se produzca un error y no sepamos cuál es el motivo, pues no conocido, ya está, o desconocido. Lo ponemos así. Con lo cual le damos una instrucción en la cual, si se encuentra en esa columna algunas celdas que no tienen la información correcta, que no tienen la calidad necesaria, para no tener celdas con errores, directamente reemplazamos eso y, en este caso, en esta columna, ya va a tener, en todos los casos, un determinado texto. Y esta columna de aquí, además, le vamos a decir que efectivamente lo que tiene es texto. Entonces, fijaros que con este proceso nosotros seguimos leyendo un archivo Excel que tiene una calidad, pues la que tiene, es decir, que nosotros no podemos en principio determinar o podemos influir, que es lo que nos gustaría, sobre la calidad de esos datos que vengan perfectos, inmaculados y preparados desde el principio, pero con Power Query lo que conseguimos es precisamente automatizar ese proceso. Si, por ejemplo, en ese Excel que nosotros tenemos aquí, el día de mañana aparecieran más registros al final, es decir, ese Excel a lo mejor tiene 100, 200, 500, no sé cuántas líneas tiene, ¿de acuerdo? Las que sean, termina por aquí. Entonces, si el día de mañana este Excel, en vez de terminar en esta línea, pues resulta que se le sigue añadiendo más información, el proceso que nosotros tenemos diseñado, lo que va a hacer es que automáticamente va a absorber esa información y va a aplicar uno por uno todos los pasos, todas las acciones que nosotros hemos determinado. Es decir, quiero que elimines las 3 filas, la primera columna, quiero que elimines las celdas que están en blanco y quiero que corrijas automáticamente la última columna porque ahí está la posibilidad real de que se hayan producido errores en el cálculo de algunas celdas, que ya viene así de origen. Entonces, fijaros que con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Lo que conseguimos es tener los datos del mes de enero limpios, es decir, correctamente estructurados. Pero claro, no estamos hablando de enero, estamos hablando de que además, en este ejemplo real, tenemos otro archivo con exactamente la misma casuística para febrero, otro para marzo, otro para abril. Y conforme avance el año, pues tendremos el de mayo, tendremos el de junio, etcétera, etcétera. Y si no cambiamos nuestro sistema de trabajo, pues ya sabemos que cada mes vamos a tener un Excel distinto. Y a mí no me gustaría tener 5, 10, 20 o 30 Excel, 36 Excel si tengo 36 meses, por ejemplo. Yo quiero tener una única tabla con toda la información histórica que haya ido acumulando. ¿Leída de distintos Excel? Sí, pero acumulada en una única tabla que es con la que yo quiero trabajar y con la que quiero crear el modelo. Bueno, pues vamos a hacer eso. Ya que tenemos aquí una consulta que ha sido capaz de traerse los datos de enero, pues voy a hacer exactamente lo mismo con el de febrero, con el de marzo, con el de abril. Y lo voy a hacer intentando trabajar lo menos posible. Es decir, no voy a repetir otra vez todo el proceso porque la dinámica que tiene que hacerse es exactamente la misma, pero con otro archivo. Bueno, pues voy a hacer un duplicado, botón derecho de esta consulta y hago una copia exacta de la misma, pero esta la voy a llamar febrero, doble clic, esta la voy a llamar febrero, ¿de acuerdo? Y como el proceso es exactamente el mismo, pero tomando como punto de partida un archivo Excel que es distinto, pues lo que voy a hacer es, en los pasos que tengo aquí a la derecha, en las instrucciones que yo quiero que siga el proceso con cada uno de esos archivos, pues el primer paso, que es el que se conecta a un determinado archivo que está en una determinada carpeta, lo voy a cambiar y le voy a decir que se conecte a otro. Doble clic, le voy a decir que en vez de conectarse al archivo de enero, pues que se conecte, examinar, al archivo de febrero, porque los archivos son iguales, es decir, la estructura es la misma, les sobran las 3 primeras filas, les sobra la primera columna, tienen la última columna con posibles errores o con errores materiales de cualquier tipo, con lo cual si hago exactamente abrir el mismo proceso, pero aplicado al archivo de febrero, pues llegaré a la misma solución, es decir, tendré los datos de febrero correctamente estructurados. Si ahora me voy al final, para comprobar cómo se aplica exactamente el mismo proceso, pues compruebo que efectivamente no están las 3 primeras líneas, no está la columna, las que quedan están perfectas, no tienen ningún tipo de error y tengo estructurados en una tablita todos los datos de febrero. ¿Que quiero hacerlo de marzo? Hago exactamente lo mismo. Botón derecho, duplico, hago una copia exacta de esa consulta, porque lo que quiero ahora es que empiece exactamente el mismo proceso, pero con los datos de marzo. Pues la voy a renombrar, doble clic, marzo. Carlos, un par de preguntitas que te las hago ahora porque vienen un poco al hilo de lo que estás comentando para que no se nos... Luego igual queda un poco fuera de contexto. Nos comenta Silvia, a la hora de eliminar líneas y filas y columnas,
Dice, quita líneas donde todas las columnas están vacías. No, en el caso que tal y como yo lo he hecho, eso lo explicamos con más detalle en la formación, yo lo que le he pedido es que eliminara todos los registros que no tenían fecha. Es decir, yo ya sé, lo hemos visto en el Excel, que cuando terminan los datos sigue habiendo celdas vacías y por lo tanto, si lo que nos interesa es una tabla con información, lo más importante es que sepamos la fecha en la que se ha producido. Y yo lo que he hecho es venirme aquí y decirle directamente que me quitara todos aquellos registros que no tenían fecha. Como da la casualidad de que los que no tienen fecha tampoco tienen línea, ni kilos, ni motivos, ni turno, pues evidentemente los quitamos todos. Si no, otra cosa que podríamos haber hecho es haber seleccionado todas las columnas que nos interesan y quitar solo aquellas en donde en todos aquellos casos no tenemos ningún tipo de dato. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en este caso, como a mí me interesan registros con fecha, kilos, línea y demás, pues yo ya sé que si no tenemos fecha no nos sirve para nada ese registro. ¿De acuerdo? Entendido, nos dice Silvia. Vale, y luego otra que nos lanza Enrique. ¿No se puede automatizar el proceso haciendo referencia a la carpeta y que de ahí vaya cogiendo las carpetas por meses a medida que vayamos dejando nuevos meses? Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Lo que sí que vamos a hacer es casi automatizar el proceso porque evidentemente dentro de un mes tendremos un fichero más, dentro de otro mes tendremos otro. No lo podemos automatizar, pero vais a ver que es prácticamente, es muy rápido el qué hacemos o qué vamos a hacer cuando vayamos teniendo meses en adelante. Pero no se puede en principio automatizar porque nosotros lo que vamos a diseñar precisamente es, en este caso, la unión, la fusión de los 4 primeros meses. Nosotros ahora no tenemos mayo todavía, no tenemos junio, no tenemos julio, pero lo vamos a tener en el futuro. Entonces, a mí lo que me gustaría es que cuando tenga mayo, cuando tenga junio, cuando tenga julio, no tenga que volver a perder tiempo en unirlo todo otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede automatizar, pero sí, que ya veréis, lo voy a hacer en 2 minutos, el proceso de incorporar los nuevos meses va a ser extremadamente rápido, ¿vale? Perfecto, gracias, Carlos. Vale. Entonces, fijaros que, doble clic, voy a poner esto en el nombre correcto, como este mes es exactamente lo mismo que enero y febrero, pero aplicado a otro archivo, pues lo mismo, me puedo venir directamente al paso de origen, que es el que selecciona el archivo, o si tengo un poquito más de destreza, incluso aquí arriba en la barra de fórmulas, también puedo cambiar el nombre del archivo. ¿De acuerdo? Para esto hay que saber un poquito más, porque esto se llama lenguaje M, pero al final es lo mismo, es decir, darle una serie de instrucciones para que el programa, muy obediente, porque el ordenador no piensa, pero es muy bueno haciendo cosas en una determinada rutina, en un determinado orden, y siempre una y otra vez sin ningún tipo de fallo, pues si yo le digo que el punto de inicio, en este caso, sea un determinado archivo, que se llama marzo, pues hará exactamente lo mismo que los anteriores y terminará, y lo puedo comprobar, haciendo exactamente las mismas operaciones con el archivo que tiene los datos de marzo. Y voy a hacer el último. Pues voy a coger botón derecho, duplicar, y me interesa tener otra vez los datos de abril. Pues doble clic, voy a quitar el nombre de marzo, voy a decir que esto va a ser para los datos de abril, pero evidentemente para que eso sea cierto necesito partir del archivo que tiene los datos de abril y volver a aplicar otra vez exactamente todos y cada uno de los pasos que automáticamente tengo planificados. Pues me voy otra vez a origen, por ejemplo, igual que antes, doble clic, y le voy a decir que el punto de partida no es marzo, sino abril. Abrir, aceptar, carga el archivo, hace todos los pasos y si me voy al final para comprobar qué sucede cuando termina todo el proceso, compruebo que efectivamente de nuevo tenemos la fecha, la línea, los kilos y todas las columnas sin ningún tipo de problema. Entonces ya hemos conseguido, por un lado, traernos de 4 Excel distintos los datos de los meses de enero a abril. Pero claro, yo no quiero estar trabajando con 4 tablas o con 12 o con 24 o con 36. Quiero una que tenga todo el histórico y que, repito, el día de mañana, conforme vaya teniendo más meses, los vaya pudiendo conectar también. Bueno, pues vamos a hacer eso, que también es sencillo hacerlo. Vamos a buscar una herramienta dentro de Power Query que nos permita juntar varias tablas en una sola. ¿Y eso dónde está? Pues me voy al menú inicio y me voy aquí al final y fijaros que tenemos la posibilidad de combinar y la posibilidad de anexar consultas. Puedo anexar en una consulta otras, es decir, sumarle más consultas a una que ya tengo, o puedo directamente que la unión de varias consultas genere, a su vez, una consulta nueva. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero mantener, por el motivo que sea, los meses individuales en consultas individuales y quiero tener en una nueva consultas la suma de esos 4. Con lo cual voy a anexar consultas creando en el proceso una nueva que sea la suma de enero, febrero, marzo y abril. Con lo cual me vengo por aquí y me va a decir básicamente cuáles son las consultas, las tablas que quiero fusionar. Si son 2, que le diga cuáles son, y si son más de 2, pues que le diga cuáles son. Doble clic para quitar esto directamente
¿vale? Bueno, doble clic, no, perdón. Directamente voy a poner enero, voy a poner febrero, voy a poner marzo, ¿vale? Así sí, aceptar. Con lo cual, yo lo que le estoy diciendo es que quiero una nueva consulta que sea el resultado de juntar, de fusionar, de poner una debajo de otra, todas estas tablas. Como resulta que las tablas tienen las mismas columnas y se llaman exactamente igual y tienen el mismo tipo de dato, pues lo que va a hacer es pegarlas una debajo de otra, fusionarlas, aceptar. Con lo cual tengo una consulta nueva que se llama anexar 1, que es la suma de esas 4. Tengo la información de los 4 meses de golpe y esto lo puedo llamar directamente ver más, ¿vale? Vamos a llamarlo con la nomenclatura correcta. Ver, tabla principal de hechos, que es como se llama, ¿de acuerdo? Tengo una tabla principal, una consulta, que es la suma de esas 4, que me está ofreciendo esa información, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo sigo teniendo los datos individuales por aquí, y aquí lo que tengo es toda esa información en una única tabla. Y realmente es con esa con la que voy a trabajar. Lo voy a organizar un poquito, porque igual que estamos acostumbrados a trabajar en Windows, aquí hacemos lo mismo, trabajamos con carpetas o con grupos, que es como se llama, y vamos a organizar un poquito la información. Estas cuatro consultas que tenemos aquí, que son los datos individuales de cada mes, pues vamos a hacer que los vamos a guardar en una carpeta, en un grupo, solamente para datos individuales o datos de meses individuales. Pues cojo el primero, botón derecho, mover a un grupo. Ahora mismo no hay carpetas, no hay ninguna carpeta creada. Bueno, grupo. Y voy a crear una carpeta que se llame datos individuales, por ejemplo, meses individuales. Meses individuales. Y ahí dentro meto directamente esa consulta y me va a crear el sistema automáticamente otra carpeta, otro grupo que se llama otras consultas y dentro de ese otro pues mete todo lo demás. Pero yo puedo pinchar y arrastrar y decirle que quiero que vaya aquí también febrero, quiero que vaya también marzo y quiero que vaya también abril, porque quiero que en esa carpeta me aparezcan siempre los meses individuales. Y este otro que se me ha quedado fuera, vamos a crear una carpeta específica, un grupo específico, con las tablas del modelo, por ejemplo. Pues, botón derecho, mover a un grupo, uno nuevo, que vamos a llamar pues, modelo de datos, por ejemplo. Modelo de datos. Intro. Básicamente por tenerlo todo un poquito más organizado. Y fijaros que lo que tenemos son esas tablas, esas consultas que nos devuelven al final las tablas revisadas y corregidas con los meses individuales, y esta de aquí, que al final no es más que la suma de esas 4. ¿Qué pasará si qué pasaría si el día de mañana tuviéramos el mes de mayo, por ejemplo? Voy a coger este, vamos a suponer que esto fuera, uy, perdón, el mes de mayo, ¿de acuerdo? Voy a borrar este que me he ido, tenía los dos. Vamos a suponer que este es el mes de mayo, ¿de acuerdo? Voy a cambiar el nombre para que sea incluso más real y voy a cambiar la fecha. Vamos a suponer que este es el mes de mayo. Ay, perdón. Y vamos a cambiar los datos del archivo. A ver si ahora. Vamos a cambiar los datos del archivo para que efectivamente tengamos el mes de mayo, ¿vale? Ahora. Termine de cargarlo. Vale. Entonces, como no quiero el mes de abril, sino que quiero el mes de mayo, pues le voy a sumar 30 días a todo esto. Le vamos a sumar 30 días más. ¿De acuerdo? Y tenemos los datos del mes de mayo. Entonces, vamos a suponer que esto sería el archivo del mes de mayo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando ya tenga disponible las verbas del mes de mayo? Voy a cerrar aquí. Voy a cambiarlo bien porque no le había puesto el numerito también. ¿Vale? Si ya tenemos el archivo del mes de mayo, es verdad que no tenemos un sistema automático que sea capaz de coger un archivo más otro, pero lo que sí que tengo es un sistema que me va a permitir automáticamente traerme esos datos del mes de mayo de una forma muy rápida y además modificar la fusión desde enero hasta abril para incluir mayo. ¿Cómo lo haría? Pues hago un duplicado de este de aquí. Lo único que le tengo que decir es, doble clic, que estos son los datos de mayo. Le tengo que decir que parta, evidentemente, del archivo que tiene los datos de mayo, con lo cual me voy al primer paso de esa consulta y le digo que en vez de ser mes más de abril número 4, es mes más de mayo número 5. Y ahora lo único que tendré que hacer es que en la consulta que junta todo eso, en vez de juntar 4, junta 5. Esta de aquí, esta consulta de aquí, que solamente tiene una instrucción, que es cómo se genera esa consulta a la hora de, o a partir de juntar otras 4, pues doble clic,
y automáticamente en vez de juntar 4, pues junto 5, le añado también mayo que lo tengo aquí. Con lo cual, todo lo que tenga después, todo el proceso que tenga después también va a funcionar perfectamente. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos, por un lado, la tabla principal con todos los datos de, en este caso, desde enero hasta mayo. Y así iríamos consecutivamente con el resto de datos. ¿Vamos a terminar de montar el modelo? Pues en principio vamos a montar el modelo con varias cuestiones. Primero, para que el modelo sea lo más rápido posible, lo primero, y el modelo más básico que existe, debería de tener una tabla principal en la que tenemos la información con la que queremos trabajar y como mínimo un calendario. Es decir, vamos a querer probablemente, siempre lo hacemos, si son datos analíticos, de almacén, de ventas, de contables, de cualquier otro tipo, siempre tenemos por un lado el elemento tiempo. Entonces, lo que me gustaría en un momento dado es poder precisamente poder disponer de un calendario para luego en el modelo de datos tenerlo incluido y poder hacer directamente el cuadro de mando, pues resumiendo la información por semana, por mes, sacando varios meses, trimestres, por años, lo que yo necesite. ¿De acuerdo? Pues todo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger esta información, esta tabla tal y como la tenemos aquí, y a partir de ella vamos a crear el calendario. Botón derecho, ¿de acuerdo? Le voy a decir que quiero partir de una copia exacta de esa información a la hora de unir directamente las 4, 5 o 6 tablas que tengamos, ¿de acuerdo? Referencia. Y a esto lo voy a llamar calendario. Calendario. Y lo que me interesaría es para cada una de las distintas fechas en las cuales se ha ido anotando información, pues desde enero hasta mayo o al mes que sea, poder saber de cada una de esas fechas únicas el año, el día, el mes, el trimestre o cualquier otro elemento, ahora lo veréis, que me pueda ser interesante a la hora de construir un cuadro de mando. Es decir, si voy a querer, por ejemplo, diferenciar por un filtro los datos por años, tendré que tener el elemento año en algún sitio. Si quiero hablar de meses, pues tendré que tener el mes en algún sitio. Si quiero hablar de trimestres, pues en algún sitio tendrá que estar el trimestre. Entonces, lo que voy a hacer con esta consulta, que al final es exactamente igual que la de Mermas, botón derecho, voy a buscar la manera de quedarme solo con la columna de fechas, que es la única que en principio me interesa. Pues voy a quitar todas las demás. Lo segundo que voy a hacer después de haber quitado todas las demás columnas es que me interesa que cada fecha aparezca solamente una vez. Evidentemente aquí tenemos un montonazo de fechas repetidas, muchas veces una para cada registro. Pero yo no quiero esa información, quiero cada fecha que me aparezca una única vez. Pues botón derecho otra vez en la columna y le voy a decir que quite directamente los duplicados. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que cada fecha me aparezca solo una vez. Y además las voy a ordenar porque lo lógico sería empezar, no es obligatorio, pero empezar desde enero en adelante. Por lo tanto, me puedo venir por aquí y le puedo decir que me lo ponga también en orden ascendente. ¿De acuerdo? Todo aquello que voy haciendo automáticamente se va guardando como una instrucción más, una acción más que tiene que hacer este proceso. Ahora, una vez que tengo esas fechas, pues desde enero hasta mayo, ¿de acuerdo? Los 5 meses que hemos cargado, lo que me gustaría es que para cada una de esas fechas poder ya tener calculado cuál es el número de mes, cuál es el mes en texto, cuál es el año al que pertenece esa fecha, cuál es la semana, cuál es el trimestre, todos aquellos elementos de tiempo que después me puedan hacer falta a la hora de construir un cuadro de mando. Entonces, por si acaso, pues voy a calcular varios. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer utilizando duplicados de esta columna. Voy a duplicar las fechas para en una columna convertirlas en año, en otras convertirlas en número de mes, en otras convertirlas en número de mes en texto, en abreviado, en lo que yo quiera. Voy a hacer varios duplicados. Botón derecho, duplicar columna, botón derecho, duplicar columna, botón derecho. Voy a hacer, por ejemplo, 5 duplicados, ¿vale? Duplicar columna y uno más, duplicar columna. ¿Por qué he hecho 5? Pues porque si en esta columna tengo la fecha, cada una de las fechas distintas en las que se han producido registros, me gustaría que la siguiente me permitiera tener calculada para cada una de esas fechas el año que le corresponde. Bueno, pues con el botón derecho tengo precisamente opciones o herramientas, cosas que puedo hacer con una columna que en este momento tiene fechas y puedo transformar esa información. Son unas de las muchas herramientas que tengo en Power Query para modelar y transformar los datos. Y como la columna tiene fechas, pues directamente me ofrece transformar esas fechas en elementos asociados a ellas. Por ejemplo, si hablamos de que queremos el número del año, pues me voy a año y puedo obtener el número de año, la fecha del primer día del año o la fecha del último, en este caso quiero el número,
¿de acuerdo? Me transforma automáticamente esas fechas en el año que le corresponde a cada una y además esta columna, doble clic, la vamos a llamar año. Ahora tengo la siguiente y me gustaría saber el número de mes del que estamos hablando. Pues botón derecho también, transformar, y me gustaría modificar esta columna para que en vez de darme esas mismas fechas me dijera cuál es el número de mes que corresponde a cada una de ellas. Pues me voy a mes y directamente puedo conseguir el número del mes, la fecha inicial, la fecha final de cada mes, cuántos días tiene el mes o cómo se llama ese mes. Pues lo que quiero es el número de mes, que es la primera opción, y automáticamente me convierte esta columna a una columna de números del 1 al 12 con el número de mes de cada una de las fechas. Y a esto, doble clic, pues lo vamos a llamar, por ejemplo, mes. Y ahora cogemos la siguiente, y me gustaría tener el nombre del mes completo en minúsculas y con la primera en mayúsculas. Bueno, pues botón derecho, transformar otra vez, y lo mismo, como es una columna que tiene de momento fechas, tengo herramientas para transformar fechas en otras cosas, y entre ellas tengo directamente la posibilidad de transformar una fecha en mes, pero en este caso en el nombre del mes. Bueno, pues le doy y me escribe directamente el nombre de cada uno de esos meses. Me lo escribe en minúsculas y con la primera en minúscula también, evidentemente. Y esta columna ya no tiene fechas, ya tiene textos. Con lo cual, si lo que quiero ahora es que esos meses me aparezcan directamente con la primera letra en mayúsculas, le doy otra vez al botón derecho, herramientas para transformar lo que tiene esta columna. Ahora, como la columna ya no tiene fechas y tiene textos, pues tengo algunas de las herramientas que Power Query me provee para transformarlas de alguna manera. Y lo que le voy a decir es que me gustaría que todos esos textos aparecieran siempre con letra capital al principio, es decir, con la primera letra en mayúscula. Pues le doy directamente y ya tengo los nombres de cada uno de los meses completamente escritos. Doble clic, esto va a ser mes.texto, por ejemplo. Ahora tengo otra. ¿Por qué? Porque me gustaría tener eso mismo que acabo de calcular en la columna anterior, pero en este caso abreviado, es decir, con 3 letras nada más y en mayúsculas. Pues ¿por qué? Pues porque a lo mejor en determinados gráficos o determinadas tablas el nombre del mes es muy grande y quiero tener una abreviatura que va a ser más cómoda de trabajar. Pues lo puedo hacer. Botón derecho, transformar, y le voy a decir lo mismo, que transforme, que modifique esa columna que tiene fechas de momento a otra cosa. En este caso me interesa transformarlo a meses y al nombre del mes. Pues le doy y hago exactamente lo mismo que antes. Fijaros que repito, todos los pasos, todas las instrucciones que yo le voy dando se van almacenando en Power Query de forma automática y exactamente en el mismo orden, en la misma secuencia. ¿Por qué? Porque cada vez que refresquemos la información, todo este proceso se va a producir automáticamente para refrescar con los nuevos datos y volver a montar otra vez el modelo. Entonces, fijaros que ahora ya tenemos, igual que antes, los meses. Lo que pasa es que ya no quiero las palabras completas. Quiero solamente los 3 primeros caracteres, la abreviatura de cada uno de ellos. Pues voy a buscar en algún sitio a ver dónde puedo encontrar de un determinado texto quedarme con los 3 primeros caracteres. Pues fijaros que me voy aquí al menú de arriba, inicio, transformar, agregar columna, es decir, los menús que me ofrece en este caso Power Query a nivel general con herramientas, con cosas que puedo hacer. Y fijaros que en este menú que se va a transformar tenemos por un lado un grupo de opciones que me permite modificar la tabla completa, un grupo de opciones que me permiten hacer cosas con cualquier tipo de columna, un grupo de opciones o de funcionalidades que me permiten trabajar con columnas que tienen texto, con columnas que tienen número o con columnas que tienen fecha y hora. Como yo lo que quiero es trabajar con una columna que tiene textos, quedándome solamente con los 3 primeros caracteres, pues por aquí, en este grupo de opciones, tendría que tener algo. Voy a ver sin extraer, por ejemplo, puedo extraer de un determinado texto los primeros caracteres y efectivamente tengo una opción que me permite hacer eso, extraer los primeros caracteres, ¿de acuerdo? Y automáticamente le digo, quiero obtener 3. Le doy una instrucción más para que de cada uno de los meses solo se quede los 3 primeros caracteres. Y como los quiero tener en mayúsculas, pues, por ejemplo, botón derecho, transformar otra vez, y con las herramientas que me ofrece la transformación de una columna que tiene textos, entre ellas está el convertirlo a mayúsculas. Pues automáticamente lo pongo en mayúsculas, ¿de acuerdo? Y la información se quedará almacenada así. ¿Y cómo llamo esta columna? Pues doble clic, mes.abreviatura, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ya la tengo hecha. Y como tenemos una más, pues vamos a utilizarla también. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos tener el trimestre del que se trata. Y me gustaría que apareciera como trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. ¿De acuerdo? Pues nada, botón derecho. Vamos a cambiar y en vez de que sea una fecha, que sea el número de trimestre que queremos. Bueno, pues vamos a transformar. Y en este caso, en vez de la fecha, yo lo que quiero es que me indique
el trimestre que le corresponde entre el 1 y el 4. Podría pedir la fecha inicial, podría pedir la fecha final, podría hacer muchas cosas. Pero en este caso, le voy a pedir el número de trimestre del 1 al 4. Pero yo no quiero esa columna tal cual, no me gusta que solamente salga el número. Va a ser más intuitivo para después de utilizarla en un cuadro de mando que en vez de decirme 1 a 4, que me diga trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 o trimestre 4. Pues voy a construir automáticamente una nueva columna que me escriba el texto trimestre, un espacio y luego este numerito que tenemos aquí. Me voy directamente al menú de arriba, tenemos un menú de inicio, tenemos un menú de transformar y tenemos, entre otros, un menú que nos permite agregar nuevas columnas. Y esa nueva columna va a ser, por ejemplo, una columna personalizada que yo voy a hacer, que le voy a decir, quiero que me escribas la palabra trimestre con un espacio y a continuación lo que tiene esta columna de aquí, un número entre el 1 y el 4. Y a esa columna la llamamos trimestre, pues columna personalizada, me sale un asistente y lo que le voy a decir es que esa nueva columna quiero que se llame trimestre y la fórmula o el contenido de esa columna quiero que sea, por un lado, la palabra o el texto trimestre en mayúsculas con un espacio al final, pues entre comillas, un espacio al final, y quiero juntar, quiero concatenar, esto es exactamente igual que Excel, hay muchas cosas que no son iguales, pero está así. Quiero que junto con ese texto, a continuación, me escriba lo que tiene en cada caso esta última columna de fecha copia 4. Pues utilizo mayúsculas 6, el ampersand, que es el pegamento para juntar determinados trocitos para crear un texto más grande, y automáticamente le digo que a continuación ponga el numerito que tenemos aquí. Doble clic, a aceptar, y fijaros que ahora lo que va a pasar que termine, es que me sale un mensaje de error. ¿Por qué? Pues porque en este paso, que yo estoy intentando crear un texto formado por una palabra que se llama trimestre, un espacio en blanco y un numerito, el programa no es capaz de crear un texto si todas las piezas que juntamos como si fuera un Lego no son textos previamente. Hasta aquí llega bien, es decir, hasta el paso anterior lo hace perfectamente, pero cuando intentamos decirle que nos agregue una columna personalizada, pues nos genera un mensaje de error porque el proceso no está bien hecho. ¿Y por qué no está bien hecho? Pues porque para juntar pedacitos de texto, para que sea un texto más grande, todos los pedacitos tienen que ser previamente texto. Con lo cual, me voy a ir al paso anterior, que hasta ahí funcionaba bien, y primero le voy a decir que esta columna, que tiene números del 1 al 4, que no sean números, que sean textos. Me vengo por aquí arriba, al lado de la columna siempre tenemos un indicador que nos dice si lo que tiene la columna es una fecha, nos sale un calendario, si es un número entero, nos sale 1, 2, 3, si es un texto, nos pone ABC, si es un número decimal, nos pone 1,2. Ese indicador nos está indicando precisamente cuál es el tipo de dato que está almacenando la columna. Y yo lo que quiero es que lo trate como texto. Pues me vengo por aquí y le digo que lo convierta en texto. Como los convierte en texto, pero me dice, ojo, si ahora inserto un paso, yo no estoy al final del proceso. Después de este hay otro. ¿Quieres que inserte después de este y antes del anterior un paso que va a convertir esta columna a texto? Sí, es lo que quiero hacer. Con lo cual, inserto un paso que lo que va a hacer es convertir esta columna, en vez de ser números, que sean textos. Y vamos a ver que los alinea directamente a la parte izquierda. Como eso ahora mismo son textos, ahora el paso siguiente, que junta un pedacito de texto con otro pedacito de texto, pues evidentemente sí que funciona correctamente y puede construir lo que yo estoy buscando. Y una vez que he construido eso, pues puedo hacer dos cosas. Uno, la fecha copia 4 ya no me hace falta para nada, la puedo eliminar. Botón derecho, quitar. Y en este caso, esta columna, texto, la puedo poner como texto y ya la tengo terminada. Y fijaros que tenemos en este caso un modelo de datos muy sencillo, es decir, de hecho el más básico que existe, en el que por un lado tenemos la tabla principal, lo que se llama la tabla de hechos, que nos dice de cada una de los movimientos que se han producido en el almacén, o en este caso el control de mermas que se ha producido todas las veces que se hayan producido durante cada una de las jornadas que hemos estado trabajando, limpiada, es decir, unidas además todas las tablas de los distintos meses en uno solo, y por otro lado tenemos un calendario. Si ahora volvemos a Power BI, lo que va a pasar es que nos va a volcar todas las tablas, es decir, nos va a ofrecer poder trabajar directamente con cada uno de los meses individuales y también con la tabla que nos contiene a todos y el calendario. Pero en realidad yo no voy a querer eso. Si ahora volvemos, inicio, cerrar y aplicar, ahora lo que va a pasar es que me voy a encontrar que después de haber leído esa información de 4 archivos distintos y de que ahora mismo lo está haciendo Power Query, aplique todas y cada una de esas instrucciones para montar una tabla adicional que sume todo cuando ya lo he limpiado y crear además un calendario, me va a volcar automáticamente para poder trabajar
toda esa información. Pero realmente yo no quiero trabajar con toda esa información. A mí los meses individuales, por decirlo así, me dan igual. Es decir, yo los quiero para tener una tabla que los junte a todos. Pero una vez que la tengo, los meses individuales a mí no me interesa tenerlos para poder trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que voy a hacer, según lo que termine de cargar, lo que le voy a decir es que me descargue y me permita trabajar en Power BI solamente con los datos de la tabla principal de Mervas y con el calendario. Y con eso es con lo que vamos a trabajar o vamos a montar un determinado modelo de datos. ¿De acuerdo? Insisto, es el modelo de datos más sencillo que existe. Que termine de cargar y hacer todo ese proceso. Y entonces lo que ha sucedido es que me descarga, insisto, en Power BI, después de pasar por el Turmix, por el filtro de Power Query, todas esas tablas. Lo puedo comprobar porque aquí en el lado derecho ahora me van a aparecer todas las tablas que se han descargado directamente en Power BI. Tenemos los meses individuales, tenemos la tabla con todos los meses juntos y tenemos el calendario. Si lo queremos ver de una manera mucho más sencilla, podemos sacar directamente la vista de modelo de datos de Power BI para ver las distintas tablas que nos ha volcado. ¿De acuerdo? Vamos a verlo todo. Efectivamente, me vuelca todas esas tablas, pero claro, yo de esas tablas en realidad solo me interesan estas dos primeras. Y además las voy a tener que conectar. Las demás no me interesan. Pues voy a volver otra vez a Power BI, me voy a inicio, me voy aquí a transformar datos, que es donde me permite entrar en Power Query y seguir trabajando desde Power Query, y le voy a decir que una vez que hemos utilizado las tablas de enero a mayo, por ejemplo, en este caso, que no quiero que me las descargue. Pues como siempre, con el botón derecho, en cada una de ellas, pues hay cosas que puedo hacer, y una de ellas es no habilitar la carga, es decir, no incluir esa tabla dentro de, me dice, ojo, si tienes algún elemento visual o analítico creado en Power BI que está utilizando esta tabla, no va a funcionar, porque ya no la voy a descargar. Pero como no hay ninguno, pues no tenemos problema. Continuar. Fijaros que ahora se pone en cursiva, me está diciendo que eso no se descarga en Power BI. Botón derecho, este tampoco. Y hago lo mismo con el resto. Hago lo mismo con este. Y hago lo mismo con este. ¿De acuerdo? Y ahora, si vuelco a Power BI, en realidad lo único que me va a volcar es la tabla principal y el calendario. Bueno, pues cerrar y aplicar. Volvemos otra vez, salimos de Power Query y volvemos otra vez a Power BI, volver a hacer otra vez el mismo proceso. En este caso es más rápido porque realmente lo único que hemos hecho es decirle tabla sí, tabla no, pero no hemos tocado su contenido. Y fijaros que solamente tenemos dos tablas. Una tabla que tiene los datos de las mermas que tenemos registradas y otra tabla que tiene el calendario. Es decir, que para cada una de las distintas fechas en las que se ha registrado una merma, sabemos pues, cuál es su año, cuál es su mes abreviado, su mes en texto o su trimestre. Lo que falta es conectar, es decir, ¿para qué me sirve tener precisamente un calendario en donde para cada una de las fechas que existen yo tengo directamente calculado el año, el mes y demás? Pues porque si no tuviera eso, es decir, si yo simplemente tuviera la tabla principal, la puedo ver aquí, y quisiera trabajar agrupando la información, por ejemplo, no la terminé de cargar, ahí, ¿vale? Si yo lo que quisiera es solamente tener la fecha de cada uno de los movimientos, que cada una de ellas se puede repetir muchísimas veces. Es decir, hemos visto que el mismo día podemos tener múltiples registros en los datos. Entonces, si yo resulta que para una determinada fecha, que aparece un montón de veces, quiero, por ejemplo, resumir esa información pues, por año, por mes o por trimestre, me tendría que crear aquí una serie de columnas que hagan exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Es decir, de cada una de esas fechas calcular el año, el trimestre y el mes. ¿Qué pasaría si una fecha aparece en 100 registros repetida porque se han registrado 100 veces mermas en la misma fecha? Pues que estaría haciendo exactamente el mismo cálculo, es decir, cuál es el año que corresponde a esta fecha, cuál es el mes, cuál es el trimestre, 100 veces, cuando en realidad con hacerlo una vez es suficiente. Aquí no hay mucha diferencia porque hay poquita información, pero si estamos hablando de miles o millones de líneas, el hecho de obligar al ordenador a hacer más operaciones de las necesarias, os aseguro que la diferencia puede ser muy importante. De hecho, el modelo es fundamental precisamente para dotar de agilidad, aparte de consistencia, de agilidad a la hora de trabajar con cualquier desarrollo que hagamos, cualquier cuadro de mando, y cuando pinchemos a un filtro o cuando pinchemos a una segmentación, que no tengamos que estar de brazos cruzados esperando a que ello se refresque. ¿De acuerdo? Luego yo aquí puedo tener múltiples fechas repetidas un montón de veces, pero lo que he hecho en la tabla de calendario es adelantar trabajo para que de cada una de las fechas, solo una vez, ya tengo calculado por anticipado cuál es su año, cuál es su mes en texto, etcétera, etcétera.
¿Y eso para qué me sirve? Pues me sirve para venirme al modelo, terminar de conectar ambas tablas y poder trabajar con él. Si en esta tabla yo tengo las mermas y en esta tengo el calendario, ¿cuál es el elemento que es común, que está en las dos? Pues la fecha. Aquí las fechas las tendré repetidas, aquí las fechas aparecen cada una de ellas solamente una vez. Pues lo que voy a hacer es establecer una relación, una conexión entre una tabla y otra. Lo que le voy a decir es que cuando de una fecha de cualquier registro de mermas quieres tener más información, te tienes que ir a buscarla aquí y tienes que calcular, pues tienes que leer, perdón, cuál es su año, cuál es su mes o aquello que necesites. ¿Y cómo se hace esa conexión? Pues pinchando y arrastrando. Pincho y arrastro. Y lo que le voy a decir es que quiero que haya una relación, una conexión entre una tabla y otra. Y acabo de crear el modelo de datos más básico que existe, repito, que es una tabla principal y una tabla auxiliar, en este caso de tipo calendario, para trabajar con tiempos. Y fijaros que solo con eso yo ya podría empezar a trabajar. Es decir, tengo aquí una serie de mermas, tengo un calendario. Si yo ahora quiero empezar a construir elementos en Power BI o en Excel o cualquier otro programa que funcionara igual, vista de informe, yo de lo que dispongo precisamente es de un modelo formado por dos tablas. Una tabla que tiene cientos o miles o millones de registros con las mermas y otra tabla que lo que tiene es de cada una de esas fechas cuál es el año, cuál es el mes o lo que yo quiera. Por lo tanto, si yo ahora quiero empezar a poner elementos visuales en Power BI, voy a hacer muy sencillo, no es el objetivo de este webinar, pero no cuesta nada hacer un ejemplo sencillo. Si yo quiero, por ejemplo, resumir esa información y le digo, quiero una tabla que me diga directamente, pues de cada motivo, por ejemplo, el número de kilos y el número de veces que se han producido mermas. Pues puedo crearme por aquí, por ejemplo, una matriz. Le puedo decir que me diferencie en filas por el motivo que ha llevado a que se produzca esa merma y le puedo decir que me sume directamente en cada uno de los meses el total de kilos, por ejemplo, que se han generado que han generado esas mermas. ¿De acuerdo? Voy a venir por aquí. En columnas voy a poner primero los meses abreviados para que me diferencie por meses. Y para cada uno de esos meses quiero que me sume como contenido, esto es como una tabla dinámica, es muy parecido, quiero que me sume automáticamente cuántos son los kilos que por cada uno de esos motivos y en cada uno de esos meses pues se han ido perdiendo por mermas. Pues cojo los kilos y automáticamente me lo llevo a valores. Si yo tengo un modelo de datos bien construido, es relativamente sencillo tener esta información, ¿de acuerdo? Como evidentemente yo quiero hacer esto un poquito más potente, claro, me gustaría, por ejemplo, poder filtrar esta información para un año concreto. Pues puedo añadir otros elementos en Power BI. Como precisamente tengo un modelo que me tiene separado por un lado el calendario y por otro lado los datos principales de mermas, pues yo puedo añadir, por ejemplo, una segmentación, un filtro, y decirle que en ese filtro quiero diferenciar los datos que tengo en toda la pantalla por el año que a mí me apetezca, por ejemplo. Pues cojo del modelo de datos, cojo el año, lo pincho y lo arrastro y automáticamente lo que me permite es poder filtrar, poder diferenciar la información en pantalla para el año que a mí me interese. Esto ya excede un poquito también este webinar, pero podemos directamente, de forma muy rápida, decirle que sea, por ejemplo, un desplegable, que va a ser mejor, va a ser más rápido, más sencillo, un poquito más pequeño. Este lo voy a poner aquí. Y como tengo, por ejemplo, también la línea o el grupo de errores en el que se ha producido, puedo comprobar aquí la tabla, ¿de acuerdo? La tabla de mermas. La columna de grupo, por ejemplo, textualmente me dice cuál es el motivo, el origen de esa merma. Si ha sido un problema de calidad, si es un problema indeterminado, si ha sido un problema, el tipo que sea. Tengo 5, 6, 7, 8 opciones, las que sean. Bueno, pues puedo directamente también utilizar eso como filtro. Me vengo por aquí arriba y como tengo un modelo de datos en donde tengo los datos principales y un calendario que lo acompaña, pues puedo insertar otra segmentación y puedo decirle que quiero filtrar lo que tengo en pantalla, en este caso por los distintos grupos a los que están asociadas todas esas pérdidas de material. Pues cojo el grupo, que está por aquí, y me lo llevo a esta segmentación. Y lo mismo, en vez de hacer una selección así como tenemos aquí, lo voy a poner aquí arriba, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a hacer que sea un mosaico, que sea un poco más destacado. Configuración en forma de mosaico, que sea un poco mejor, ¿de acuerdo? Y como tengo un modelo en donde la tabla principal precisamente tiene esa información, pues ahora lo que me permite es poder filtrar los datos en función del año o en función del motivo o del grupo en este caso
que yo elija, el grupo o los grupos. Fijaros además que los meses me los ha ordenado alfabéticamente, de abril a mayo. Pregunta, perdona, Pedro, que no te había visto. ¿La tabla que he creado de calendario te la puedes llevar a otros archivos o tienes...? No, no, vamos a ver. La tabla de calendario no la he creado, o sea, no la creo yo continuamente. Es que se crea de forma automática con el proceso cada vez que nosotros le demos a actualizar. Es decir, una vez que está montado el modelo, una vez que está esto montado, yo ya no me tengo que preocupar de si los archivos son los mismos, de tener que estar tocando absolutamente nada en Power Query. Sí tendré que hacerlo cuando tenga un mes más. Tendré que traerme ese mes haciendo un duplicado para poder limpiarlo de forma automática y asignárselo o sumárselo a lo que ya tenía. Pero más allá de eso, cuando yo le dé a actualizar aquí arriba, bien porque en los mismos archivos tengo a lo mejor más información, yo he montado el modelo con los datos de junio, por ejemplo, hasta el día 12, pero el 13 entran más datos, el 14 entran más, el 15 entran más. Cuando yo le dé a actualizar, no le voy a dar para que no se ponga a pensar todo otra vez, lo que va a hacer es repetir todo exactamente igual, es decir, toda la información que tenemos en un momento dado en todo el proceso que tenemos diseñado en Power Query, lo va a repetir otra vez exactamente igual. ¿De acuerdo? Sí, lo que puedes hacer, si quieres trabajar en otro proyecto, lo que puedes hacer, por ejemplo, más que descargarla es desde otro Power Query, puedes leer este calendario si quieres. Desde un Power Query te puedes conectar a otro sin ningún problema. Y si tú quieres mantener la tabla de calendario aquí, esta de aquí, ¿de acuerdo? La quieres mantener aquí y desde otro proyecto quieres utilizar esta tabla de calendario, cosa que yo no te aconsejo, pero se puede hacer, lo puedes hacer. Puedes también descargar los datos, es decir, puedes copiarlos y pegarlos en un Excel, por ejemplo. No tienes ningún tipo de problema. Y desde la parte visual, desde cualquier elemento visual que tienes aquí, por ejemplo, también puedes, trabajar la pantalla completa que sería mejor, también te puedes descargar cualquier tipo de información que tengas en un momento dado en pantalla en forma analítica o en forma de tabla para poder trabajar con ella si quieres. ¿Vale? Fijaros que en este caso, además, lo que ha pasado... Preguntas también, Enrique, ¿la tabla de tipo calendario se tiene que crear manualmente la primera vez o hay alguna opción que te la genere el programa automáticamente partiendo de una tabla que ya tengamos un campo hecho? Vamos a ver, hay varias formas de hacerlo. Esto lo que pasa es que se explica un poco más en detalle en el curso. La tabla se puede hacer manualmente como la he hecho yo. Se puede hacer también con DAX, es decir, con el lenguaje de programación específico para que te cree automáticamente la tabla. Y se puede hacer también con un generador de tablas. ¿Qué sucede? Que, para entendernos, si yo tengo aquí una serie de mermas, ¿de acuerdo? Que van desde enero hasta mayo, por ejemplo, tengo 5 meses, probablemente no tenga mermas en todos los días de esos 5 meses. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los sábados y los domingos no se trabaja y por lo tanto no hay registros de mermas que se hayan producido en esas fechas. O sea que realmente de cada mes, a lo mejor en vez de los 30, 31 días, tenemos mermas en 22, 23 días, que son los que se trabajan. Entonces, si eso es así, yo intentando tener la menor cantidad de datos posible, haciendo el sistema lo más pequeño posible, porque cuanto menos datos haya, más rápido va a ser, a mí lo que me interesaría es que mi calendario solo dispusiera de aquellas fechas que realmente me interesan, que son aquellas en las que yo tengo registros o registradas mermas o pérdidas de materiales, en este caso el listado con el que estoy trabajando. ¿Podría haber generado un calendario automático que vaya desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo? Lo puedo hacer, pero entonces el problema es que estoy generando fechas que en realidad nunca voy a usar. ¿De acuerdo? Entonces, no es que no se pueda hacer. Lo que pasa es que intentamos siempre hacer, en este caso, el calendario con la menor cantidad de datos posible. Porque ese calendario, precisamente, porque está relacionado con la tabla principal de datos, imagínate la cantidad de combinaciones que se pueden dar cuando el programa directamente busca una determinada fecha en este listado, pues no es lo mismo si tiene que buscar este listado entre un conjunto de 500 filas o 600. Puede parecer que la diferencia no es mucha, de hecho no lo es, pero ahora tú imagínate que aquí tienes precisamente una tabla principal con 200.000 registros. Y como tienes que montar un informe resumiendo por año, el programa necesita para cada uno de esos 200.000 registros venirse por aquí y calcular o obtener cuál es el año que le corresponde a cada uno de ellos para directamente colocarlo en el sitio correcto dentro del informe. Si aquí en esta tabla, en vez de tener 500 fechas, tienes 600, es bastante más lento, porque tiene un 20% más de datos. ¿De acuerdo? Luego no es tanto una cuestión de que el calendario sea más grande o más pequeño, sino que como ese calendario va ligado a una tabla que puede tener miles y miles y miles de registros, cuando ese calendario, conforme sea más pequeño, va a ser más rápido buscar dentro de él. ¿Vale? Exactamente, es un tema de optimización. Se trata básicamente de eso, ¿vale?
Power Query, ya aprovecho que lo comento también porque siempre sale esta pregunta en las formaciones. ¿Cuál es la diferencia entre, para qué se usa Power Query y Power BI, perdón, y Excel? Power BI es muy bueno, no son sustitutos realmente, se puede trabajar, de hecho se trabaja con los dos, porque Power BI está muy bien precisamente para manejar grandes volúmenes de datos de forma sistematizada y evidentemente porque tiene un motor que es mucho más potente para este tipo de situaciones que el de Excel, ¿vale? Pregunta Máximo también, ¿la carga puede ser en tiempo real? No, la carga, lo que pasa es que nosotros podemos, por un lado, actualizar siempre que queramos y por otro lado, lo que podemos hacer también, pero eso ya se hace cuando se publica en la nube, es decir, Power BI es una herramienta gratuita de Microsoft que tú te la instalas directamente en tu ordenador, no tienes que pagar absolutamente nada, te montas tu modelo de datos leyendo externamente los datos de donde quieras y a partir de ahí, cada vez que quieras refrescar información, le das a actualizar, se vuelve a conectar a los datos de origen y actualiza. Es decir, no los lee en tiempo real, pues si no, no podría trabajar. Ahora bien, lo que sí se puede hacer es esa solución que tú tienes en tu equipo, por ejemplo, si la quieres publicar en la nube y tienes una licencia pagada, lo que puedes hacer es publicarla online y programar que se suba a la nube los datos de donde partan con una determinada frecuencia. Es decir, esto lo hacen muchas empresas. Quiero poder, por ejemplo, comprobar desde donde me encuentre, simplemente con un navegador de Internet, el cuadro de mando que he diseñado conectándome a través de un explorador, el Explorer, el Chrome o el que sea. Necesito poder acceder al cuadro de mando y que ese cuadro de mando tenga los datos actualizados. Entonces, lo que se hace normalmente es subir o programar el subir a la nube automáticamente esa información con una determinada frecuencia. Lo normal, lo más habitual, una vez al día. A las 2 o a las 3 de la mañana se suben a la nube los últimos datos y tú cuando te metes con cualquier explorador, desde cualquier sitio, desde el ordenador, desde la tablet, desde el smartphone, te metes a la página web que te lleva precisamente a ese cuadro de mando, lo que estás haciendo es leer los datos hasta pues, las 2 o las 3 de la mañana de la noche anterior, que normalmente suele ser suficiente. ¿Que necesitas mayor frecuencia de actualización? Pues puedes programar el que se suban esos datos con mayor velocidad, pero evidentemente estás subiendo entonces más veces a lo largo del día y si el volumen es grande, pues evidentemente eso tiene también sus consecuencias. Pero se puede calcular o se puede programar para que se suba la información a la nube a lo mejor cada 2 horas, cada media hora o con la frecuencia que tú necesites. ¿De acuerdo? Fijaros además que me había quedado en eso, que cuando hemos montado una tabla, en este caso, estábamos viendo que, como le hemos dicho que en las columnas directamente nos pone los meses como son textos, nos los ordena alfabéticamente. Y realmente yo no quiero que me los ordene alfabéticamente, quiero que me ponga primero enero, luego febrero, luego marzo, luego abril y luego mayo, que es como realmente tienen que estar. Bueno, pues vamos a venir por aquí. Insisto, al final se trata de saber manejar Power Query para modelar y saber manejar Power BI para construir, ¿vale? Pues nos vamos a venir directamente aquí. Vamos a coger la columna que está generando ese problema, que es esta de aquí, que cuando la estamos usando, como esa columna tiene textos, pues nos ordena esos datos conforme a textos, la A, la B, la C, la D. Pero yo no quiero que haga eso. Pues voy a coger esta columna y cuando la selecciono, aquí arriba tengo un menú de cosas que puedo hacer con esa columna y entre ellas está precisamente el poder decirle que allá donde la utilice, quiero que la ordenación no venga dada por lo que esta columna tiene, sino por el dato que tiene otra. Por ejemplo, esta de aquí, que casualmente, que de casual no tiene nada, tiene precisamente el número del mes del 1 al 12. Y esa columna la hemos calculado a propósito, precisamente pensando en esto. Es decir, que aunque nosotros normalmente en los gráficos o en las tablas hablaremos del mes en texto o en texto abreviado, necesitamos la columna del número, del 1 al 12, para poder decirle precisamente lo que vamos a hacer ahora. Donde utilices la columna del mes abreviado, quiero que la ordenación no sea por el texto del mes abreviado, sino por esta columna de aquí, que tiene el numerito del 1 al 12. Y fijaros que ahora ha pensado un poquito, no ha tardado nada. Si ahora me vengo aquí, fijaros que ahora, si vuelvo a construir otra vez con el mes abreviado, si me deja ahora, que termine ahora. Si vuelvo a construir otra vez con el mes abreviado, es que lo quito y lo vuelvo a poner. ¿De acuerdo? Entonces ya no me aparece alfabéticamente, me aparece con el orden normal que yo espero que tenga, que es desde el mes número 1 hasta el mes número 12, pero mostrándome directamente el valor del mes. Si yo en vez de esa información a nivel analítico la quiero a nivel visual, pues también puedo a lo mejor decirle, oye, quiero que me construyas directamente un árbol de decisión que me diga el total de kilos perdidos y que yo pueda directamente o de forma manual decirle que me lo segmente pues, por línea o por motivo o por mes o por lo que sea. Pues voy a construir directamente
otro elemento visual de Power BI, que es un árbol de decisión. Voy a poner, por ejemplo, por aquí. Y le voy a decir que quiero analizar el total de kilos perdidos, pues quiero analizar la suma de kilos, por ejemplo, y lo que quiero además es poder esa suma, poder explicarla o que el usuario lo explique de múltiples formas. Pues quiero directamente, por ejemplo, diferenciarla por grupo. Y voy a querer también diferenciarla por año. Y voy a querer también diferenciarla por mes, por ejemplo. Mes en texto. Y voy a querer diferenciarla, por ejemplo, también por, ¿dónde estás? Línea en la que se ha producido. Y si tengo correctamente montado el modelo, introducir todo este tipo de elementos visuales es muy sencillo, porque a partir de aquí, pues el usuario dice, vale, perfecto, tengo 21.000 kilos de mermas en todos los datos que estoy ahora mismo filtrando, en todos los años en fallos técnicos. Bueno, pues quiero que me los diferencies por mes en el que se han producido. Y veo que, pues, de los distintos meses, pues hay uno que a lo mejor me llama especialmente la atención, ¿vale? A ver si lo termina de escribir. ¿Vale? Hay uno que especialmente me llama la atención, que es, por ejemplo, el mes de febrero. Pues ahora digo, vale, perfecto, pues el mes de febrero quiero que me separes o me identifiques cada una de las líneas para ver dónde se está produciendo ese volumen tan alto de mermas. Y esta línea de aquí, que es la que más se lleva, pues quiero ver también además, pues cuál es el grupo, el motivo por el cual. Aquí obviamente solamente van a salir fallos técnicos porque estoy filtrando la información de pantalla solo para fallos técnicos, pero si yo no estuviera utilizando este filtro, pues obviamente vería el 100% de los datos, ¿de acuerdo? No filtraría los datos por fallos técnicos y vería el 100% de la información. ¿Que no quiero eso? Pues puedo venir para atrás y volver a empezar, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, la base de todo lo que vamos a construir después, posteriormente en Power BI, va a ser básicamente construir correctamente un modelo consistente que nos va a permitir, por un lado, traernos los datos de orígenes distintos, que pueden tener grados de calidad distintos, es decir, a lo mejor la información que viene del software del ERP pues viene bastante bien, la información contable suele venir bastante bien, a lo mejor tenemos una información que nosotros guardamos, como hemos dicho, en un Excel, que hace años que guardamos con información de producción que vamos apuntando manualmente, y en el momento en que hay una introducción manual, pues puede haber una merma de calidad, puede haber errores, puede haber que determinados conceptos se introducen mal, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente con Power Query es coger toda esa información de distintos orígenes, primero corregirla, extraerla de donde está, transformarla para que esté correctamente y después conectarla. Fijaros que, por ejemplo, un segundo que tengo aquí un par de preguntas también. Preguntas también, Máximo, que se pueden presentar los datos del cuadro de mando de forma gráfica. Sí, claro, si Power BI a nivel analítico y a nivel gráfico te permite un montón de cosas. Quiero decir, yo puedo, por ejemplo, meter aquí un elemento medidor y decirle, quiero saber, con los filtros que tenga en un momento calculados, quiero saber cuál es el número mínimo de kilos, el número máximo y la media, por ejemplo. Pues puedo coger este elemento medidor y quiero directamente, por ejemplo, que me saque el promedio respecto al mínimo y al máximo, por ejemplo. Elementos visuales o analíticos. Esto evidentemente es que no forma parte de este webinar. Aquí estamos hablando ya de cómo construir elementos visuales, pero al final insisto que si nosotros tenemos un elemento, un modelo de datos consistente y bien construido, podemos precisamente explotarlo con elementos visuales y analíticos, preguntándole a esa información, preguntándole a esos datos, todo aquello que queramos saber. ¿De acuerdo? La base, insisto, es siempre tener un buen modelo de datos que esté correctamente construido. A veces lo que sucede, voy a abrir aquí alguno más, ¿vale? A veces lo que sucede no es tanto que tengamos, por ejemplo, voy directamente a perder archivo, no, me voy otra vez a Power Query. A veces lo que sucede no es tanto que tengamos a lo mejor distintos orígenes de datos, que también, sino que lo que puede pasar es que tengamos, por ejemplo, que conectarnos a una información que a lo mejor no tiene errores, pero no está preparada para poder trabajar con ella. Esto es un ejercicio real del curso que vamos a hacer y por ejemplo, que voy a hacer ahora también. Vamos a suponer que me voy a conectar, inicio, nuevo origen, ¿vale? Me voy a conectar a un archivo de Excel y resulta que ese archivo de Excel, os lo voy a enseñar antes, igual que he hecho con el anterior, pues por ejemplo, este de aquí, tiene una información que no tiene errores, es decir, que está bien, pero no tiene la forma adecuada para que yo pueda trabajar con ella. Es decir, en muchas ocasiones, es un ejemplo, repito, muy sencillo, tengo la información, pero no la he generado yo, a lo mejor la cojo de una página oficial, por ejemplo, la cojo de un sistema que me la vuelca tal cual, y yo no tengo forma de influir en cómo me vuelca esos datos. Los datos están bien, son correctos, pero yo no le puedo decir al sistema, oye, a mí me gustaría que me volcaras
una tabla con el calendario con esta estructura y una tabla con los datos principales con esta estructura. Y la respuesta es, no, no, yo te doy esto y tú te apañas. Y la información es correcta, lo que pasa es que no tiene la estructura adecuada. ¿Por qué? Pues porque a mí me gustaría en un momento dado poder coger estos datos y en vez de tener hecha información de cuáles han sido los clubes que han ganado la Copa de Europa, por ejemplo, en vez de que me lo den así, que yo si lo leo entiendo perfectamente lo que estoy leyendo, que me dieran una tablita que me diga país, nombre del club y número de veces, por ejemplo, número de victorias. Pero a mí no me dan esa tabla, me dan esto. Y esto, evidentemente, es correcto. Es correcto en el sentido de que aquí no hay errores. Pero esto no es manejable. Yo no puedo, por ejemplo, utilizar esa información en un cuadro de mando porque no está preparada para, no tiene forma de tabla para poder trabajar con ello. Bueno, pues nos vamos a conectar y vamos a intentar limpiar o cambiar la forma en que está estructurada para poder tener una tabla que tenga el nombre del país, el nombre del club y el número de veces que ha ganado, por ejemplo. ¿Vale? Lo voy a cerrar aquí. Y vamos a ver que con Power Query podemos, a la hora de modelar, transformar o cambiar los datos que inicialmente a lo mejor no tienen la estructura o las características que nosotros queremos, o no tienen todas las columnas que queremos y podemos calcular más, o como hemos visto antes, los tenemos que corregir porque tienen errores. En este caso no es que tengan errores, es que no tienen la estructura adecuada. Pues me voy a ir directamente a nuevo origen, me voy a conectar a este Excel que tenemos aquí, y la única hoja que tiene con esos datos que hemos visto, pues me la voy a traer y voy a trabajar con ella. Y vamos a ver si soy capaz de construir a partir de esos datos que yo no puedo cambiar, es decir, yo el Excel nunca lo toco, el Excel es como es, el origen de los datos yo no lo puedo tocar o no lo quiero tocar, pero lo que me interesa es que lo que al final a mí me vuelque en Power BI para trabajar sean a partir de esos datos algo que yo pueda manejar. Con lo cual voy a conectarme a estos datos, aceptar. ¿De acuerdo? Me vuelca directamente en una consulta nueva los datos tal y como se los encuentra. Me lo voy a traer por aquí. La carpeta nueva solamente para eso. Voy a llamar igual, que no pasa nada. Y repito que aquí el problema es distinto. Es decir, no es tanto el montar el modelo, sino utilizar Power Query para poder tener unos datos que sean manejables, ¿vale? Si yo vuelco los datos tal y como me los encuentro, pues esto no es manejable. Yo sé leer, evidentemente, igual que vosotros, entiendo perfectamente lo que estoy viendo, pero no tengo una tabla que me diga país, nombre del club y número de victorias, que es lo que luego me permitiría pues, montar un cuadro de mando, hacer un resumen, filtrar por país, filtrar por solamente los que han ganado más de 2, por ejemplo, filtrar solamente por un determinado club, lo que sea, ¿de acuerdo? Si no tengo la información así, no puedo hacerlo. Pues vamos a ver que efectivamente con muy poquitos pasos podemos alterar o modificar esta estructura para poder tener una tabla como la que estamos buscando. Por defecto ya me ha cargado la información, me ha cargado el Excel, ha cogido esos datos, me los ha soltado tal cual. Pues vamos a empezar a trabajar desde ahí. Primero, esto es una herramienta, Power BI es una herramienta. Es como cuando tienes una caja de herramientas con un destornillador y unos alicates. Nadie te va a decir para qué usarla o cómo usarla. Evidentemente, la experiencia y el conocer todas las herramientas te va a dar mayor facilidad a la hora de explotar lo que permite hacer. Pero aquí no hay ningún libro de instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que tengo que pensar es qué es lo que quiero conseguir y después buscar las herramientas necesarias que hagan eso. Lo primero, yo quiero una tabla que tenga una columna con el país, ya la tengo, otra con el club y otra con el número de victorias. Por lo tanto, esas dos últimas todavía no las tengo, pero estas otras que tengo aquí, evidentemente no me hacen falta para nada. Primero porque esto es el número de veces que ha ganado cada país, no cada club, con lo cual esa columna no me hace falta. Y esta de aquí, subcampeonatos, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, con lo cual tampoco la quiero. Bueno, pues botón derecho, voy a quitar esta de aquí y botón derecho, voy a quitar esta de aquí. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Ya tengo solamente las dos columnas con la información que necesito. En una tengo el país, en otra tengo mezclado varios nombres de clubes y además, entre paréntesis, y no en todos los casos, el número de victorias. Cuando no hay nada, cuando las celdas están vacías, ¿por qué es? Pues porque ese país tenía subcampeonatos y por eso aparecía en la lista, pero no tiene campeones. Como yo no quiero esos, voy a venirme por aquí y voy a decir que quite los que están vacíos. Solo me interesan aquellos países que tienen clubes que han ganado. ¿Y el problema que tengo cuál es? Pues que están ahora mismo en la misma celda, pues hay 2, 3, 4, incluso 5 clubes. Y a mí me gustaría poder separarlos. ¿Cómo lo voy a separar? Pues me voy a fijar en que cada uno de los clubes, cuando hay más de 2, está separado del resto por una coma. Pues le voy a decir a Power Query que me divida esta columna de clubes campeones en tantas columnas como las comas me indiquen. Es decir, que donde se encuentre una coma,
lo que haya antes lo ponga en una columna y lo que haya después lo ponga en otra. ¿Cómo hacemos eso? Pues dividiendo la columna. Botón derecho, vamos a dividir columna, y en este caso, por delimitador. Es decir, va a haber un elemento que va a desaparecer en el proceso, que cuando se lo encuentre, lo que haya antes de la columna lo va a poner en un sitio, lo que haya después, lo que haya antes del delimitador lo va a poner en una columna, lo que haya después lo va a poner en otra. Lo separamos por delimitador y le diremos que el delimitador es una coma, ¿de acuerdo? Cada vez que te encuentres una coma, quiero que lo que haya después te lo lleves a una columna nueva. Puedo elegir una de las que son más habituales. Los delimitadores básicos pues son el punto y coma, los dos puntos, la coma, la rayita, ¿vale? O puedo decirle que es personalizado si yo mismo le doy la propia coma, ¿de acuerdo? Escribo la coma, que es lo mismo, ¿vale? ¿Cuándo quiero que haga esa disección o esa separación por columnas? ¿La primera vez que aparece la coma? ¿La última vez? ¿O cada vez que hay una coma tiene que crear una nueva columna? Pues cada vez, porque aquí tenemos 2 que no llevan coma, pero aquí hay 5 y los 3 primeros están separados. Pues cada vez que se encuentre una coma, que me cree una columna nueva. Le damos a aceptar. Y lo que hace el sistema automáticamente es dividirme en distintas columnas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que aquí tengo una columna, aquí tengo otra, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Y no sé cuántas me va a crear. Ahora me ha creado 4, pero si el día de mañana necesitara crearme 5, 6 o 7, pues las creará automáticamente. ¿Y qué sucede? Pues que aquí tenemos algo parecido a lo que se hace, por ejemplo, en una tabla dinámica o lo que hemos hecho antes cuando hemos dividido las columnas por meses. Aquí lo que me está haciendo es dividir o diferenciar en tantas columnas como número de clubes tiene cada uno de los países. Utilizar 4 o 5 o 3 o 6, todas las columnas que necesite. Y a mí lo que me gustaría no es que me diferencie por columnas, sino que me lo ponga directamente todo en vertical. Bueno, pues lo que le voy a decir es que directamente esta división que me ha hecho aquí en 4 columnas, me la ponga directamente en vertical. A eso, en Excel y en Power BI se llama dinamización de columnas. Por eso las tablas dinámicas se llaman así, ¿de acuerdo? Yo le voy a pedir que no me dinamice, que no me divida en columnas distintas. ¿Y eso cómo se hace? Pues puedo coger estas 4 columnas, desde aquí, la primera de ellas, y con el mayúsculas apretado hasta la última, puedo coger esas columnas y decirle que no me lo separe en columnas distintas. Botón derecho, anulación de dinamización de esas columnas. No quiero tenerlo separado en 4 columnas. ¿Por qué? Porque en todos los casos estamos hablando de que de un determinado país, de un determinado club, nos dice el número de veces que ha ganado. Pues si anulamos la separación en columnas, lo que hace es ponerlo en una única tabla, país, el cómo se llamaba cada una de las columnas y lo que había dentro de ella, ¿de acuerdo? Fijaros que esto se empieza a parecer un poquito más a lo que estamos buscando, pero ahora resulta que esta columna que tengo aquí ya no me hace falta para nada. Pues botón derecho y la quito automáticamente, ¿vale? Se empieza a aparecer, pero todavía no hemos llegado a lo que estamos buscando. Ahora resulta que en todos los casos tengo o bien un club con el número de victorias o bien 2 si aparecen los 2 últimos separados por un Y, incluso en algún caso no tengo nada porque la victoria es 1, entonces no me pone el 1, directamente lo omite, ¿vale? Pero la cuestión es que yo necesito que en vez de salir 2 clubes puntos, aparezca uno solo. Pues voy a volver a hacer lo mismo, voy a volver a dividir en 2 columnas. ¿Y cómo puedo separar una columna de otra? Pues estoy viendo que cuando hay 2 clubes me aparece una Y en medio. ¿Le puedo decir que el delimitador sea la Y? Lo puedo hacer, pero fijaros que puede haber nombres de clubes que dentro del nombre también tuvieran la Y, como por ejemplo, ¿dónde está por aquí? Que lo he visto antes. El Feyenoord creo que lo he visto. O el Olympique, por ejemplo. Si yo le digo que la Y la utilice para diferenciar columnas, la palabra Olympique me la va a partir en 2, lo que está antes de la Y por un lado, lo que está después de la otra. Y yo no quiero que haga eso. Entonces, si el separador de columnas, en vez de la Y, le digo que es espacio, Y, espacio, cuando se encuentre esos 3 caracteres, lo que haya antes lo pondrá en una columna, lo que haya después lo pondrá en otra. ¿Vale? Pues voy a hacer lo mismo. Botón derecho, dividir columna, por delimitador otra vez, y le voy a pedir que cada vez que se encuentre espacio, Y, espacio, lo de antes vaya a una columna, lo de después vaya a otra. Pues me voy a poner por aquí y le voy a decir que el delimitador va a ser espacio, Y, espacio. A aceptar. Con lo cual, ¿qué es lo que consigo? Que me separe los 2 clubes que pudiera haber en uno solo. Si solo hay uno, como no existe ese delimitador, pues la segunda columna está en blanco, no pasa nada. Y fijaros que ahora pasa lo mismo que antes. Tengo 2 columnas, valor 1 y valor 2. Pero yo no quiero tener 2 columnas, me gustaría tenerlo todo en una sola. Pues con el mayúsculas. Cojo esta, botón derecho y anulo el reparto por columnas otra vez. Anulo la dinamización y me lo pone completamente en vertical. Y tengo el país, tengo el club junto con el número de victorias y tengo cómo se llamaba la columna de la dinamización que acabo de anular. Botón derecho,
quitar, ¿vale? Una vez que ya tengo eso, que ya nos vamos acercando, ahora lo que me gustaría es poder separar en esta columna el nombre del club del número de veces que ha ganado. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues si nos fijamos, vemos que el número de victorias viene precedido de un paréntesis de apertura. Si yo le digo que me separe de nuevo en columnas, utilizando como separador ese paréntesis de apertura, botón derecho, dividir columna por delimitador, y automáticamente le digo que utilice el paréntesis de apertura como elemento delimitador, es decir, que cuando te lo encuentres, lo que haya antes que vaya una columna, lo que haya después vaya otra. ¿Aceptar? Fijaros que me separa por un lado el nombre del club y por otro lado me pone el número de victorias. Lo que pasa es que todavía le queda el paréntesis de cierre. No pasa nada, se lo vamos a quitar. ¿Cómo le quito ahora el paréntesis de cierre? Pues cojo esta columna y le voy a decir que me reemplace el paréntesis de cierre, que lo quite y que en su lugar, pues que no ponga nada. Botón derecho, reemplazar, y le voy a decir que busque todos los paréntesis de cierre y que en su lugar, pues que no ponga nada, lo dejo en blanco. ¿Está? ¿Y qué sucede? Pues que ya tenemos el número de victorias de cada uno. Lo que pasa es que esta columna de momento es texto. Y además hay algunos casos en los cuales pone null, es decir, no hay información. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que los datos de origen no en todos los casos venía el número de victorias entre paréntesis. Pero yo sé que estos 4 están en null porque significa que han ganado una vez, si no, no estarían en la lista. Pues voy a reemplazar el null por un 1. Botón derecho, reemplazar valores y el null, todas aquellas celdas que pongan null, que me ponga un 1. Aceptar. ¿De acuerdo? Y ahora lo único que me queda es esta columna es el país, esta columna, doble clic, es el nombre del club, y esta columna, que es el número de victorias o títulos, doble clic, títulos, y además, si son el número de títulos, no es un texto, debería ser número entero. Pues me vengo por aquí y le digo que esto es un número entero para que nos escriba correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me estoy conectando automáticamente a un Excel, perdón, a un Excel que tiene un aspecto parecido a esto y que el día de mañana, cuando quien se está encargando de mantener esta información, que a lo mejor está en una página web, de hecho es de una página web de la Wikipedia, si no recuerdo mal, el que se está encargando de mantener esta información, pues el día de mañana, cuando haya otros clubes, pues directamente los va a introducir. ¿Qué hace la automatización que yo he generado con Power Query? Pues automáticamente transformar esto de aquí en un listado que tiene esta forma. Nombre de país, nombre de club y número de títulos, independientemente de el número de títulos o de clubes que aparezcan en cada una de las líneas. Con esta información yo no puedo trabajar, pero con esta estructura de datos sí que puedo directamente pues, hacerme una tabla que me diferencie por club y me sume los títulos, o que me diferencie por país y que me sume los títulos. Con esa información sí que puedo trabajar. Insisto que no siempre es porque tengamos datos de mala calidad, sino que en muchas ocasiones también es porque no están preparados para poder trabajar con ellos directamente. Os voy a poner ejemplos un poquito más potentes, que los tengo por aquí, ¿de acuerdo? Voy a cerrar esto. Un segundo que lo abro. No me quiero pasar de tiempo y también me gustaría, si hay alguna otra pregunta o cuestión que la podáis plantear, ¿de acuerdo? Fijaros que al final, como he dicho al principio, lo más importante de un desarrollo en un cuadro de mando, tanto en Power BI como en Excel o cualquier programa, es lo que hay debajo, es decir, lo que normalmente no se ve, que es la creación y el desarrollo del modelo de datos. No se ve entre comillas, porque cuando estamos creando, cuando luego creamos elementos visuales o analíticos, en realidad trabajamos con lo que nos ofrece el modelo de datos, es decir, las distintas tablas de datos con la información que tienen dentro para que nosotros vayamos haciendo nuestro picking, vayamos haciendo nuestras elecciones y digamos, pues quiero montar un gráfico, quiero montar una tabla que lea esto, que represente esto y que sume o que calcule esto. ¿De acuerdo? Segundo, como estamos con videoconferencia, tarda un poquito más. Voy a enseñaros un par de modelos un poquito más sofisticados, muy sencillos en todo caso. ¿Vale? Vale, este está terminado. Este es un ejercicio precisamente del mismo curso. ¿Vale? Voy a hacer por aquí. Voy a cargarlo y os lo enseño.
aquí, este por aquí, vale. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Fijaros que nuestro punto de partida es algo como esto. Los datos que nosotros leemos directamente son algo como lo que tenéis en pantalla. Una empresa inmobiliaria que directamente tiene un listado gigante con pues, todos los activos que entran y salen del sistema, es decir, todos los pedidos que reciben de clientes, de véndeme esto o alquilame esto, y conforme los venden o los alquilan, pues con qué fecha y con qué persona o técnico se ha producido la venta, ¿de acuerdo? Directamente la referencia del inmueble, la fecha en la que ha entrado al sistema, el tipo de inmueble que es, qué hay que hacer con él, la provincia en dónde está, la superficie, el precio, y cuando se ha vendido, pues además incluye también el precio de venta y el vendedor, ¿vale? Si no se ha vendido, que a partir de aquí empezarán los huecos, ¿vale? Cuando el inmueble está sin vender, pues no tiene la fecha de venta y no tiene el vendedor. Y es una información con varios miles de líneas, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Si evidentemente son 2.000 o 3.000 líneas, seguramente montar un modelo muy sofisticado no hace falta, porque realmente mover 3.000 líneas cualquier ordenador la puede sin ningún tipo de problema. Pero si en vez de ser 3.000 fueran 300.000, os aseguro que el montar bien el modelo tiene muchísimo que ver en poder crear después el cuadro de mando correcto o en poder simplemente cambiar en el cuadro de mando cualquier filtro o cualquier indicador y que tarde nada o prácticamente nada en actualizar la pantalla, a diferencia de tener que estar, insisto, con los brazos cruzados esperando que refresque una vez y otra y otra. Entonces, si tenemos esa información, fijaros que nosotros tenemos aquí el tipo de inmueble, lo tenemos directamente textualizado. En la operación también, la provincia también y el vendedor también. ¿Cómo podemos conseguir que el ordenador trabaje con esta información de la manera más rápida posible? Consiguiendo convertir con Power Query esta información y esta, y esta, y esta en numeritos, ¿vale? ¿Para qué? Pues porque un ordenador lo que más rápido maneja son números. Pues lo que hemos hecho con Power Query en este caso es precisamente eso. Es decir, hemos cogido de esa tabla inicial y a través de Power Query hemos conseguido esa misma tabla, la referencia, la fecha de alta, la superficie, el precio de venta y el tipo de inmueble ya no viene con texto, ya no dice si es un local, si es un, no sé si es un local, si es una vivienda o si es una oficina. Ahora viene un número, del 1 al 7 o del 1 al 8. La operación ya no dice si es alquiler o venta, viene un 1 y un 2. La provincia ya no dice si es Barcelona o Tarragona o Gerona, viene un número del 1 al 4. Y el vendedor no dice si es Paco, Manuel o Ana, viene también un numerito. ¿Por qué? Porque esta tabla principal, que es la que más información tiene, cuanto más rápido sea el manejarla y el calcular con ella, pues evidentemente más rápido va a ser el presentar la información y los resultados en pantalla. Si yo ya no estoy hablando de que el tipo de inmueble es un local, o es una oficina, o es un garaje, sino que hablo del 1, el 2 o el 3, pues en algún sitio tendré que tener que el 1 es un local, que el 2 es un garaje y que el 3 es una oficina. Pues eso lo tengo en otra de las tablas del modelo. Por ejemplo, esta de aquí. Si yo ya no hablo de la operación, si es alquiler o venta, sino que hablo del 1 y el 2, pues en algún otro sitio tendré que tener una tabla que me diga qué significa el 1 y qué significa el 2. Pues esa tabla la tengo aquí. El 1 es el alquiler y el 2 es la venta. Si yo ya no hablo de vendedores, no hablo de Juan, de María, de Ana, sino que hablo del 1, del 2, del 3 y del 4, pues en algún sitio tendré que tener una tabla que me diga el 1 quién es, el 2 quién es, el 3 quién es. Pues efectivamente tengo una tabla y todo eso lo hemos generado con Power Query que me resume esa información y además a cada uno de ellos le da un número y hace la sustitución de número, de texto por número. ¿Qué es lo que consigo al final? Pues lo que consigo al final básicamente es tener un modelo parecido al que hemos visto antes, un poquito más sofisticado. Tengo una tabla principal, que es la que se va a ir llenando de información con miles y miles y miles de registros, y como quiero que sea lo más rápida posible a la hora de manejarla, lo que he hecho es convertir dentro de esa tabla las operaciones, las provincias, los tipos y los vendedores en vez de tenerlos como texto, los he convertido a números. Y por lo tanto necesito una tabla que me indique cada vendedor quién es, una tabla que me indique cada tipo quién es, una tabla que me indique cada operación quién es y una tabla que me indique cada provincia quién es. Y además de eso, en el ejemplo anterior hemos trabajado con un calendario, aquí trabajamos con dos. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de tiempo, podemos estar hablando de, vamos a analizar el tiempo desde el punto de vista de cuándo recibimos el pedido por parte de nuestros clientes, es decir, en un determinado día, en una determinada semana, en un determinado año, cuántos pedidos recibimos y qué valoración tienen. Y podemos hablar también de cuándo vendemos, es decir, da igual cuándo los haya recibido los encargos. ¿Cuánto vendo en enero? ¿Cuánto vendo en febrero? ¿Cuánto vendo en marzo? Son aspectos de tiempo distintos. Una cosa es, vamos a analizar cuántos pedidos recibimos en enero
Y otra cosa distinta es, vamos a analizar qué es lo que hemos vendido en enero, independientemente de cuándo lo hayamos recibido. Entonces, en este caso tenemos dos calendarios. Un calendario para trabajar desde el punto de vista de la entrada de pedidos al sistema y otro calendario para trabajar desde el punto de vista de la salida, es decir, de la venta de inmuebles del sistema. ¿De acuerdo? Si el modelo está bien montado, al final, poder resumir esa información es relativamente sencillo. Os voy a enseñar un ejemplo, ya para terminar, perdonad que me voy a pasar un par de minutos. Voy a cerrar este para que sea más fácil cargarlo todo. Ahora, vale, este lo voy a dejar aquí. Un ejemplo real también, de un cuadro de mando un poquito más sofisticado, se puede hacer mucho más complicado todavía, y de hecho se hace, que es un cuadro de mando que es muy habitual cuando cogemos información de distintos orígenes de datos. Es decir, a mí me gustaría tener un cuadro de mando en donde unifico de alguna forma pues, información financiera que viene del software de finanzas, información de control de gestión que viene del ERP, información de almacén que viene de otro software, información que yo tengo que he ido almacenando en un, insisto, un Excel o en cualquier otro sitio que lo estoy haciendo por mi cuenta y riesgo, y todo eso lo quiero tener en el mismo cuadro de mando. Pues cuando quiera montar eso, evidentemente el modelo de datos que voy a tener que hacer, primero va a tener que ser capaz de limpiar y transformar correctamente las tablas de datos para que no tengan errores, para que tengan toda la información necesaria e incluso calcular pues, aquellas columnas que no vienen con los datos iniciales, pero que se pueden calcular con ellas para tener toda la información, y después voy a tener que conectarlas entre sí, ¿de acuerdo? Precisamente para poder hablar al mismo tiempo, pues cuando hablemos de calendario de un determinado año, para poder al mismo tiempo plasmar pues, datos financieros de ese año, datos de almacén de ese año, datos de ventas de ese año o datos de control de calidad de ese año, por ejemplo, ¿vale? Un segundo, que termine de cargarlo. Aquí lo que estamos haciendo es un ejemplo real. Nos conectamos directamente a un software de facturación para saber, por un lado, son datos de ejemplo, por un lado, lo que una determinada empresa está vendiendo cliente a cliente. Por otro lado, lo que queremos también saber es lo que está vendiendo cliente a cliente, poder ver también en paralelo la dedicación horaria que nuestra plantilla le está dedicando a cada cliente y después poder comparar. Es decir, de la facturación me traigo las ventas, del control horario me traigo qué horas está dedicando cada una de las personas de mi empresa a qué cliente, y si cruzo una cosa y la otra, lo que puedo ver es que a lo mejor tengo clientes a los que les facturo una determinada cantidad, pero les estoy dedicando muchas más horas de las que realmente les facturo, con lo cual no es rentable, o al contrario, tengo clientes que no me piden pan, perdón, que les facturo una cantidad más o menos alta, pero la cuestión es que no me piden pan y por lo tanto prácticamente no tengo costes. Y esos son los clientes que más rentabilidad me están aportando. Si yo me puedo conectar en un momento dado a esa información, pues puedo tener esos datos en pantalla. Segundo, que lo minimizo, ¿de acuerdo? Al final, se trata básicamente de tener, por un lado, la información de ventas, ¿de acuerdo? Por otro lado, la información de la dedicación horaria que está teniendo la están teniendo las personas que están en mi empresa. Y por otro lado, si podemos cruzar una cosa con la otra, pues lo que tenemos precisamente es la posibilidad de analizar cuánto le estoy cobrando todos los meses a cada cliente y cuál es el coste de las horas que mi personal le está dedicando a ese cliente, pues para ver si efectivamente es o no. Son datos de ejemplos, o sea que no pasa nada, ¿vale? No son datos reales como tal, son similares, pero no son reales. Y fijaros que además, si queremos ver el modelo, que es de lo que estamos hablando en esta sesión, precisamente el modelo que permite, que es al final la base que permite montar eso, no es un modelo excesivamente complicado. Es básicamente lo mismo que hemos visto hace un momento multiplicado por 2. Es decir, tengo por un lado una tabla principal que tiene el control o la información de todo lo que estoy facturando, con una serie de tablas auxiliares, básicamente un calendario y una serie de conceptos auxiliares, clientes y tipos de expediente, no tiene más. Otra tabla que también tiene el registro de todo lo que se va en la dedicación horaria de cada persona, que a su vez está conectada también al mismo calendario, y con todo eso, con ese modelo montado, si está todo correctamente hecho, pues puedo perfectamente diseñar un cuadro de mando que al mismo tiempo me dé o parte del modelo por un lado, o parte por otro, o unificado en el mismo cuadro de mando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Preguntas, perdona, Máximo. Dice, ¿es posible que no te he visto?
¿Es posible hacer operaciones matemáticas en tabla distintas a operaciones? Sí, pero sí, sin ningún problema. Se pueden hacer operaciones básicas, pero eso se hace directamente con una de las tres patas o pilares que conforman cualquier desarrollo en Power BI. Es decir, cualquier cuadro de mando, este por ejemplo, o cualquier otro, que creamos en Power BI, en Excel en realidad también se puede, por cierto, que muchos usuarios no lo saben. Power BI está formado por tres patas. La primera, evidentemente, es el modelado, Power Query. La segunda es el propio desarrollo visual de elementos visuales y analíticos, filtros, gráficos, KPIs, tablas, etc. Y el tercero o la tercera pata es el lenguaje DAX, que es un lenguaje que tiene ciertas similitudes con el lenguaje que utilizamos en la barra de fórmulas de Excel, que nos permite calcular cosas, pues aquí también utilizamos ese lenguaje precisamente para hacer los cálculos de todo aquello que queremos que al final acabe saliendo en pantalla. Luego sí que se puede hacer sin ningún tipo de problema, simplemente que hay que conocer las tres patas. Power Query por un lado, visualización por otro y lenguaje DAX por otro. ¿Vale? ¿Más preguntas? Pregunta Enrique. Correcto. Sí. Sí, está preguntando, ¿en Excel se utiliza ya Power Pivot? Sí, digamos el símil, Power Query es que existen los dos. Sí, el tema es que Power Query no lo ha inventado Power BI, ya hace años que existen en Excel. En Excel lo que pasa es que con Power Query construimos el modelo y lo gestionamos directamente. Lo que aquí hacemos desde aquí, que es sacar la vista del modelo o sacar directamente la vista de tabla para, incluso en ciertas tablas podríamos con DAX añadir nuevas columnas calculadas. Eso que en Power BI lo hacemos desde aquí, en Excel se hace con Power Pivot. Efectivamente, podemos ver en Excel exactamente igual, es decir, la estructura del modelo que tenemos, cómo están las tablas conectadas y perfectamente podríamos, desde Power Pivot y utilizando DAX, a lo mejor crear o formular nuevas columnas con nuevos cálculos que no son los que inicialmente tenemos, pero que podemos obtener a partir de ellas. ¿Vale? Existe una correlación entre el lenguaje DAX y este, ya lo he comentado. DAX en realidad no ha aparecido con Power BI hace muchos años que se utiliza o se puede utilizar en Excel. Lo que pasa es que muchas veces no lo hacemos porque estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando hacemos tablas dinámicas, nosotros construimos normalmente, vosotros, construís tablas dinámicas con el asistente de tablas dinámicas, pero realmente cuando ya tienes un poquito más de nivel, lo que haces es construirte la propia tabla dinámica con DAX y además pudiendo calcular muchísimas más cosas y más complejas de las que el asistente de las tablas dinámicas que viene con Excel para un usuario medio te permite hacer, ¿vale? Porque tiene muchas limitaciones. El primer ejemplo, el hecho de eliminar las tablas originales actualiza, vamos a ver, si yo borro las tablas originales y le doy a actualizar, mejor dicho, si borro lo que el Excel tiene dentro o si borro el propio archivo Excel. Si yo borro el propio archivo, lo que va a pasar es que no voy a poder actualizar directamente. Yo aquí lo que estoy guardando, o lo que está guardando esta solución de Power BI es los datos que han venido de la última vez que conseguí actualizar. ¿Qué pasa si borro pero voy a cerrar este que no quiero tampoco que se me acumule el trabajo aquí? ¿Qué pasa si mis datos de origen se quedan en blanco o si los propios archivos de Excel se borran? Es decir, si yo ahora me vengo aquí y digo estos 4 o 5 archivos que estoy absorbiendo con Power BI, ¿qué pasa si no están aquí? Control X, Control V. ¿Vale? ¿Qué pasa si ya no los encuentra? Pues que cuando esté en Power BI y le dé a actualizar, me va a decir, oye, que en el origen de datos al que te has conectado, los distintos archivos a los que te has conectado, no están, no los encuentro. Entonces, no va a poder volver a hacer otra vez todo ese proceso que tiene programado en Power Query porque no tiene el punto de partida, no existe. Con que falle uno solo, es decir, con que de todo el proceso, por grande que sea, con que solamente tenga un fallo en cualquier paso en una única tabla, ya se para todo el proceso. Con lo cual, el proceso tiene que estar perfectamente depurado, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nada, que no puedo seguir actualizando. ¿Puedo trabajar? Sí, yo puedo trabajar aquí filtrando la información que tengo en este momento, pero lo que ya no me permite es seguir actualizando porque no tengo acceso a la información. Ah, perdona. Vamos a ver. El hecho de eliminar las tablas originales actualiza los datos de la tabla combinada. No, no, vamos a ver. Tal y como lo hemos montado, lo que hemos dicho es, nosotros primero obtenemos internamente en Power Query las tablas de los datos de cada mes y después también dentro de Power Query hay una tabla que se crea como suma de todas esas. Entonces, independientemente de que nosotros no volquemos esas tablas individuales porque no las vamos a usar, la tabla que las suma todas ya viene creada, ya viene volcada, ya viene a punto, ya viene anexado todo, porque ese proceso se hace previamente en Power Query, ¿vale? Luego no afecta en absoluto. ¿Más preguntas? Perdonad que nos hemos pasado 10 minutos. Sí, un poquito, no pasa nada.
Parece que está el chat tranquilo ahora ya. Pues por mi parte, Sí. nada más. No sé si tienes alguna otra pregunta, alguna duda. En principio parece que no. De todas formas, como siempre comentamos en estas sesiones, son sesiones introductorias que además en este caso se le va a dar continuidad los días 29, 30 y 31, si no me equivoco, Carlos, ¿puede ser? Correcto, eso es. Eso es. Se va a hacer una pequeña formación en la que se va a profundizar más. Entonces, bueno, si os apetece, pues tenéis toda la información en la página web del colegio. Y cualquier duda que os surja, pues como siempre quedamos a vuestra disposición para ayudaros, tanto desde la oficina como a través en este caso, Carlos, ¿vale? Eh, Sin más, por nuestra parte, agradeceros la participación, el interés. Carlos, agradecer también tu tiempo y tu dedicación. Y Vosotros. nos vemos, tenemos más jornadas relacionadas con esta temática, toda la información en las páginas del colegio, ingeniaria.eus, y en las páginas de la OAP, oap.ingeniaria.eus. Nada, no os robamos más tiempo. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Es que recasco, hasta la próxima. Eskerrik asko.